Li Ye sonrió y dijo. Entonces, el Elder Cao sería el nuevo maestro de secta entonces. El Elder Cao será el nuevo maestro de secta. ¿Por qué la necesidad de esta prisa para dimensionar la ley secreta de la voluntad del cielo? Los ojos de Cao Xiong se volvieron severos y comenzó a impacientarse. Menos hablar. Li Ye miró a Cao Xiong, no pudo evitar reírse y luego dijo. Entiendo, entonces negociaste con otros. Fue Don Zhenglong o Lie Sanhou. Parece que la persona con la que conspiraste no soltará al halcón sin ver al conejo. Si no les das la ley secreta de la voluntad del cielo, no retirarán las tropas, o no te arrastrarán al asiento del maestro de secta. Basura, ven conmigo. Cao Xiong se volvió incomparablemente inquieto, dejó escapar un rugido ensordecedor y luego extendió la mano hacia Li Ye. Cao Xiong, no pensé que el traidor de la secta serías tú. En ese momento, se escuchó un fuerte rugido. Desde afuera, 5 personas entraron corriendo. Esto incluía a los 4 ancianos junto con el protector Mo. El grupo del Elder San entró repentinamente, lo que provocó que la expresión de Cao Xiong se agriara mucho y dio un paso atrás. En un instante, capturó a Li Ye y se retiró a un rincón. En este momento, el Elder San, el Elder Qian, el Elder Zhou y el Elder Wu rápidamente rodearon a Cao Xiong. El Elder Qian gritó. Cao Xiong, traicionaste a la antigua secta del incienso de purificación y vendiste la ley del emperador de la secta. ¿Cómo enfrentarás a los ancestros? La cara de Cao Xiong a veces estaba roja y a veces blanca. Él estaba incrédulo y dijo asustado. Ustedes, ¿por qué están todos aquí? ¿Por qué no estás fuera de la secta? Elder Cao, he estado observando todos tus movimientos. El acto de tu y Lie Sanhou fue demasiado real, incluso los mayores fueron engañados, pero tú no me engañaste a mí. Dijo gravemente el protector Mo. La expresión de Cao Xiong se volvió extremadamente fea. Estaba aprovechando esta oportunidad para capturar a Li Ye sin que nadie lo supiera, por lo que no pensó que el protector Mo lo estuviera siguiendo. Cao Xiong, no es demasiado tarde para rendirse. Gritó el Elder Wu. Si tengo éxito, sería rey, si fallo, entonces soy un villano. No tengo nada más que decir. Infórmate mejor y déjame paso, de lo contrario, aplastaré a tu preciado discípulo. Sin él, nunca encontraréis la ley secreta de la voluntad del cielo. Cao Xiong exclamó atronadoramente. Al ver los 5 dedos de Cao Xiong agarrando la cabeza de Li Ye, las expresiones del grupo del Elder San se agriaron mucho y se miraron el uno al otro. Así que él es la clave de la ley secreta de la voluntad del cielo. En ese momento, una voz tranquila llenó el salón. Si encuentra algún error, enlaces rotos, contenido no estándar, etc., infórmenos ILT, capítulo del informe IGT, para que podamos solucionarlo lo antes posible. Capítulo 77, una mano mata a 1000 enemigos, 1. Capítulo 77, una mano mata a 1000 enemigos, 1. En ese momento, una persona entró al pabellón fantasma. En el momento en que entró, dejó de ejercer su presión de noble real, lo que provocó que los ancianos cambiaran enormemente sus expresiones. Al ver a esta persona, el Elder San estalló en llanto. Don Zhenglong. Cao Xiong, ¿no me dijiste que este pequeño mocoso era la clave de la ley secreta de la voluntad del cielo? La mirada de Don Zhenglong cayó sobre Li Ye, se solidificó y luego se echó a reír. Por así decirlo, obtener este pequeño mocoso es lo mismo que obtener las leyes de mérito del emperador de la antigua secta del incienso de purificación. Hermano Don, este no es el momento para que nos culpemos unos a otros. Cao Xiong dijo con tono serio. En este momento tenemos que trabajar juntos. Salgamos de este lugar primero y luego hablemos. Don Zhenglong miró a Cao Xiong, se burló fríamente y luego dijo. Cao Xiong, solo con tu pequeña estrategia, ¿todavía quieres mandarme? HMPH, si no te hubiera estado vigilando de cerca, serías hombre muerto ahora mismo. Cao Xiong, conspirando con un extraño y traicionando a la secta, has cometido crímenes irredimibles. En ese momento, el Elder Zhou no pudo evitar rugir, los 4 ancianos estaban furiosos por esta traición. La cara de Cao Xiong se puso blanca y luego verde. Finalmente, frunció el ceño escalofriantemente y no se molestó en discutir. La llegada de Don Zhenglong selló la conclusión de este asunto. Don Zhenglong miró a los 4 ancianos y sonrió. Viejo Zhou, tus palabras son ciertas, pero después de hoy, ya no lo será. Li Ye conspiró con la Nan Sen Temanget para robar las leyes de mérito del emperador de la antigua secta del incienso de purificación y fue descubierto por los 4 ancianos. Entonces, estalló una gran batalla entre todos ustedes, el traidor y Li Xuan-Yan. Al final, ambos bandos murieron valientemente en la batalla. En cuanto a Heu Tie Zhou,
Kaoxion y yo uniremos fuerzas con él y entraremos en la formación, derrotaremos a Lie Sanhou y expulsaremos a los enemigos, pero Heu Tiezhou morirá a causa de sus graves heridas en el interior. Suyon Juan de la antigua secta del incienso de purificación era cobarde y débil, y se escondió en las afueras, sin atreverse a luchar. La secta definitivamente eliminará su puesto de maestra de secta. El Elder Cao ha contribuido en gran medida junto con el apoyo de todo el cuerpo de discípulos, por lo que se convierte en el nuevo maestro de secta de la antigua secta incienso de purificación. Don Zhenglong habló lentamente. Los rostros de los 4 ancianos se volvieron extremadamente difíciles de mirar. No tenían miedo de un Kaoxion, pero con la aparición de Don Zhenglong, el resultado ya estaba determinado. Los 4 no podrían competir con Don Zhenglong. Esta historia no es tan mala, ¿verdad? Incluso podría ser una leyenda elogiada por la futura secta antigua del incienso de purificación. Don Zhenglong estaba bastante satisfecho con su estratagema y sonrió. Kaoxion se sentirá cómodo con su puesto de maestro de secta y, en cuanto a mí, como asesor invitado de la antigua secta del incienso de purificación durante tanto tiempo, he cumplido con mis obligaciones. En el momento en que renuncies, también eliminarás las leyes de mérito del emperador de la secta, ¿verdad? En este momento, una risa agradable y sonora surgió de Li Ye, que estaba bajo el control de Kaoxion. Li Ye todavía estaba abrazando su antigua cítara. Incluso bajo el control de Kaoxion, todavía mantuvo la calma. En este momento, miró sonriendo a Don Zhenglong y habló claramente. No es un mal plan. Desafortunadamente, en mi opinión, esto es simplemente superfluo. Además, antes de matarlos a todos, recuerden esta frase: cualquiera que se oponga a mi camino será asesinado sin piedad. Sang. Terminado de hablar, los 5 dedos de Li Ye de repente tiraron de las cuerdas de la cítara. En un instante, la cítara en sus manos arrojó un brillo interminable con una presión continua de Dao, y rompió el agarre de Kaoxion sobre él. Sang. El sonido armonioso de la cítara hizo que los patrones melódicos dentro del pabellón fantasma cobraran vida. En este momento, estos patrones densamente poblados se iluminaron repentinamente y un sinfín de runas mágicas aparecieron junto con una clara nota de espada. 2 auras de espada salieron inmediatamente. Una hoja de espada se partió. Kaoxion llegó demasiado tarde para gritar cuando su cabeza salió volando hacia arriba. Luego notó la sangre brotando de su cuello. Incluso después de la muerte, no se dio cuenta de lo que acababa de pasar. Don Zhenglong bramó lastimosamente. El aura de la espada atravesó rápidamente su cuerpo y el filo de la espada, en un instante, destruyó su base de Dao. Bajo una espada, su frágil base de Dao no pudo soportar un solo golpe, era como si fuera madera seca y podrida. Soltó violentamente una bocanada de sangre y cayó al suelo. No. Don Zhenglong bramó mientras rodaba por el suelo. Perdió todo el color del miedo y gritó como un loco. No, esto es imposible. En este punto, los 4 ancianos y el Protector Amo estaban asustados y congelados. Kaoxion era aceptable, sin embargo, Don Zhenglong era un noble real, pero todavía no podía bloquear un golpe. Incluso hasta ahora, los 4 ancianos todavía no sabían exactamente lo que acaba de pasar. MMY, mis 3000 años de cultivo. Al final, Don Zhenglong dejó escapar un fuerte rugido y trepó temblando. En poco tiempo, era unos cientos de años mayor. Su espalda se inclinó y su carne se secó. Pequeño animal, lucharé contigo hasta la muerte. Después de levantarse, Don Zhenglong se volvió loco y corrió hacia Li Ye. Sin embargo, en ese momento, era como un hombre de 100 años y no podía caminar sin temblar. Agárralo. En ese momento, Li Ye levantó las cejas y ordenó. Los 4 ancianos y el Protector Mo recuperaron su espíritu y el Elder Qian capturó fácilmente a Don Zhenglong. El Elder Qian quedó atónito cuando notó que el cultivo de Don Zhenglong estaba completamente destruido. Pequeño animal, mátame si eres valiente. Mátame, Don Zhenglong, con el cabello despeinado, luchó locamente por escapar del alcance del Elder Qian y trató de abalanzarse sobre Li Ye con sus uñas. Se cultivó durante 3000 años solo para perderlo todo en una noche. Para un cultivador, este era un destino peor que la muerte. No se puede culpar a Don Zhenglong por estar tan indignado. Li Ye lo miró lentamente y dijo. Definitivamente te mataremos, pero no ahora. Tú 1000 veces, 10.000 veces no debiste ofenderme, eras tú cortejando a la muerte. Don Zhenglong chilló ensordecedoramente y trató de abalanzarse sobre Li Ye nuevamente, pero el anciano Qian lo detuvo fácilmente. Tal cambio sacudió los corazones de los 4 ancianos. Anteriormente, Don Zhenglong era un noble real, lo que les hacía temer 10.000 veces.
Incluso si los cuatro pelearan juntos, no necesariamente serían rivales para Don Zhenglong. Sin embargo, un momento después, se convirtió en un anciano que no podía atrapar un pollo correctamente. Este asunto era demasiado aterrador. Los cuatro ancianos miraron vacilantes la antigua cítara en el pecho de Li Ye. Al ver su estilo antiguo, no pudieron evitar estremecerse. Finalmente, Don Zhenglong fue llevado a prisión. Este asunto. ¿Qué pasó realmente al final? Cao Xiong traicionó a la secta, este asunto no necesitaba ser discutido. Sin embargo, Li Ye mató fácilmente a Cao Xiong y destruyó a Don Zhenglong y causó que los ancianos aún quedaran atónitos. Era solo el poder del emperador y la intención inmortal de un emperador inmortal, cuando se convierten en espadas, son suficientes para matar las cuatro direcciones. Abrazando su cítara, Li Ye explicó con calma. En este momento, los cuatro ancianos y el Protector Ramón no pudieron evitar analizar este pabellón fantasma. Antes, cuando Li Ye tocó la cítara, todos sintieron el cambio en el Dao, sin embargo, todo fue tan rápido y no podían ver con claridad. En este momento, todavía no podían ver a través de los misterios aquí. ¿De dónde viene esta antigua cítara? El Elder San respiró hondo y preguntó. Li Ye sonrió. Estaba meditando en esta pared. Cuando llegó la noche, el patriarca se apareció en mis sueños y me dijo que abajo había una cítara antigua que estaba enterrada. Ese año el patriarca solía tocarlo y luego se hundió en el suelo. Seguí las instrucciones del patriarca y desenterré esta antigua cítara. En mis sueños, el patriarca también me informó sobre los verdaderos misterios relacionados con este pabellón de cítara. Originalmente, este pabellón era el lugar donde el patriarca solía recordar el pasado. Durante su periodo de defensa del poder inmortal del mundo, solía tocar la cítara aquí. Sin saberlo, las verdades del Dao quedaron impresas en las leyes de la cítara. Después de un largo periodo de tiempo, todo el pabellón de la cítara contenía estas leyes de cítara y, finalmente, estas leyes de cítara pudieron contener el gran poder del emperador y la intención inmortal del patriarca. No solo eso, estas leyes de la cítara también ocultaban un Dao de la cítara incomparable. Li Ye habló continuamente como si todo fuera un hecho. Li Ye continuó sonriendo. El patriarca en mi sueño me enseñó cómo tocar y activar las leyes de la cítara para tomar prestado el poder y la intención inmortal del emperador. Al escuchar las palabras de Li Ye, los cuatro ancianos no pudieron evitar cambiar enormemente sus expresiones. Incluso en sus sueños más locos, no creerían que un lugar que consideraban el pabellón fantasma contendría tal poder de emperador y una intención inmortal como esta. El Elder Wu dijo emocionado. Li Ye es la persona que nuestro antepasado eligió personalmente para liderar nuestra antigua secta del incienso de purificación. El patriarca lo había elegido, y esto significa que en el futuro nos conducirá al avivamiento. Él traerá de vuelta la gloria de nuestra antigua secta del incienso de purificación. Originalmente eran instrucciones de Dao en un sueño, pero ahora era una búsqueda de tesoros en un sueño. Para los cuatro ancianos, no había duda de que el patriarca había elegido a Li Ye como el nuevo líder de la antigua secta del incienso de purificación. En medio de todo, el estado de Li Ye, en la mente de los cuatro ancianos, se volvió completamente diferente. Li Ye fue elegido por el emperador inmortal Min Ren, y él sería su representante. Los cuatro ancianos lucharon por recuperar el ánimo y el Elder Qian murmuró. Había leído sobre el asunto del pabellón de la cítara. Escuché que este era realmente el lugar donde el patriarca solía tocar su instrumento. ¿Quién hubiera pensado que este lugar heredó el poder y la intención inmortal de su emperador? El Elder Zhou no pudo evitar murmurar en voz baja. Este pabellón heredó el poder del emperador y su intención inmortal, ¿eso significa que era incluso más poderoso que el retrato de nuestro patriarca? Todo esto es gracias a Ye, de lo contrario, nos habríamos perdido este tesoro del emperador. Exclamó el Elder San. El Elder Wu dijo con entusiasmo. El patriarca protege nuestra antigua secta del incienso de purificación. Él no está dispuesto a ver nuestro declive, por lo que eligió a Ye para que sea quien restaure nuestra secta. De repente, los cuatro ancianos estaban demasiado extasiados, el milagro de Li Ye les permitió ver un rayo de esperanza. No es bueno. En este momento, el Elder Qian de repente ordenó sus pensamientos y, sorprendentemente, dijo. El primer hermano todavía está atrapado dentro de la formación. Necesitamos darnos prisa para salvarlo. Quizás la secta Dios Celestial incluso usaría otro complot malvado para dañar al primer hermano. Li Ye sonrió y dijo. Dentro de la antigua secta del incienso de purificación, este no es un asunto difícil. Déjame tocar una melodía y destruir la formación de Lie Sanjo. Cuando terminó de hablar, se sentó en el suelo en postura meditativa y comenzó a tocar la antigua cítara. La cítara antigua se iluminó de inmediato, y el pabellón de la cítara también se iluminó.
Una expresión cruda y superflua fue, dibujar un pastel en una hoja de papel. Se puede dibujar un pastel en una hoja de papel, pero no se lo pueden comer, por lo que no tiene sentido. Si encuentra algún error, enlaces rotos, contenido no estándar, etc., infórmenos ILT, capítulo del informe IGT, para que podamos solucionarlo lo antes posible. Capítulo 78. Una mano mata a 1000 enemigos, 2. Capítulo 78. Una mano mata a 1000 enemigos, 2. Las texturas densamente empaquetadas dentro del pabellón cítara emergieron y se convirtieron en infinitos encantamientos mágicos. Auge. En este momento, el poder dentro de los patrones melódicos fue iniciado por Liye. En un instante, el poder y la intención inmortal del emperador estallaron, sofocando los cielos. Incluso las piernas de los 4 ancianos temblaban, incapaces de mantenerse erguidos. Bajo la presión de los restos del emperador inmortal, fueron completamente reprimidos y cayeron al suelo. El alma del patriarca, 1. Sintiendo la presencia del antiguo y majestuoso emperador inmortal, los 4 ancianos estaban extremadamente emocionados hasta el punto de que las lágrimas corrían por sus rostros. Finalmente pudieron ver el aura del patriarca del emperador inmortal después de que habían pasado incontables años. Fuera de la antigua secta del incienso de purificación, todavía había muchos expertos observando la pelea entre Heu Tiezhou y Lie Sanhou. A pesar de que Heu Tiezhou no había podido escapar de la formación, incluso bajo la supresión tanto de la formación como de Lie Sanhou, todavía se mantuvo fuerte, movió valientemente a los otros cultivadores. Sus corazones fueron conmovidos por su voluntad inquebrantable de no rendirse hasta la muerte, era como un insecto débil, pero aún así luchaba por sobrevivir con todo lo que tenía. La antigua secta del incienso de purificación, al final, todavía era un linaje del emperador inmortal. Aunque habían decaído durante 30.000 años, todavía tenían algo de fuerza oculta. En cuanto a los 800 soldados que vinieron junto con Lie Sanhou, sonrieron fríamente en sus mentes. Incluso si Heu Tiezhou hiciera todo lo posible, todavía no pasaría mañana. Habría un cambio de dinastía en la antigua secta del incienso de purificación, pero Heu Tiezhou simplemente estaba luchando en su último pie. Auge. En el momento en que los cultivadores estaban pensando en cómo terminaría esta pelea, de repente, dentro de la antigua secta del incienso de purificación, una luz avanzó. Esta luz atravesó el cielo en un instante y viajó por el espacio con suficiente poder para acabar con todos los celestiales. En un abrir y cerrar de ojos, dentro de los límites de la antigua secta del incienso de purificación, todos sintieron una presión inmejorable del antiguo emperador. En este momento, innumerables existencias temblaron. ¿Lo que está sucediendo? Todos los cultivadores afuera temblaban de miedo desde lo más profundo de sus almas. Bajo este antiguo aliento, todos se sentían como insectos y hormigas, no fueron suficientes para alcanzar la cúspide. El poder del emperador y la intención inmortal. ¿Podría ser que la antigua secta del incienso de purificación quiera hacer todo lo posible y activar su tesoro de vida del emperador inmortal? Sintiendo este tipo de presión, un maestro de secta habló con dificultad. No es bueno. Sintiendo esta antigua presión inmortal, los 800 soldados en la cima del buque de guerra quedaron horrorizados, pero todo ya era demasiado tarde. La luz en el cielo de repente se convirtió en el filo de una espada y barrió horizontalmente los cielos y la tierra. El filo de esta espada soportaba una antigua presión inmortal, y con solo este golpe, se podía ver que nada podía detenerlo. Pos. Olas tras olas de sangre brotaron. Cuando el filo de la espada lo atravesó, 800 cabezas volaron hacia el cielo. Todos sus ojos estaban muy abiertos por el asombro. En el momento en que sus cabezas volaron hacia arriba, incluso pudieron ver la sangre brotando de sus propios cuellos cortados. La espada llevaba consigo un aura imparable. Continuó hasta llegar al interior de las interminables montañas y ríos. Sonó un sonido de van y la formación inmediatamente se convirtió en polvo. La formación del antiguo santo elaborada con sangre y sudor, bajo esta espada, no pudo resistir un solo golpe. La formación se dividió en mitades y cayó al suelo. Heu Tiezhou también cayó desde adentro. No. Lie Sanhou, dentro de la formación, bramó, el filo de la espada inmediatamente le atravesó el pecho y lo crucificó en la tierra. En este momento, el aura de la espada desapareció y solo la sangre fluyó silenciosamente por el suelo. Lie Sanhou, atravesado en el suelo, todavía podía mover brazos y piernas. Todavía estaba vivo simplemente porque Liye quería perdonarlo. Este cambio repentino, sin mencionar a los cultivadores que estaban observando la batalla, los discípulos de la antigua secta del incienso de purificación y Heu Tiezhou, dejó a todos aturdidos. Este cambio repentino fue demasiado aterrador. Las mentes de todos quedaron en blanco al ver esta vista. 800 soldados, Lie Sanhou y la formación, bajo esta espada, todo quedó en nada.
La formación de un noble real y un santo antiguo, ambas no fueron suficientes para alcanzar la cúspide. Bajo esta única espada, todo fue barrido como polvo. Esta espada había atravesado, dentro del castillo del reino de la joya celestial, el emperador mortal de repente abrió sus ojos insondables. Al igual que el flujo del sol y la luna y el patrón de los celestiales, era realmente aterrador. En ese momento, murmuró en voz baja. ¿Podría ser que a la antigua secta del incienso de purificación todavía le queda un tesoro de vida del emperador inmortal? Finalmente, el aura celestial en sus dos ojos excedió el cielo, era como si quisiera ver a través del rincón del mundo. Volvamos a los discípulos de la antigua secta del incienso de purificación. Este suceso los dejó en blanco durante mucho tiempo, sin poder recuperar el ingenio. El poder del emperador y la intención inmortal. Había pasado una cantidad de tiempo desconocida y, finalmente, susurró un cultivador. El poder del emperador y su intención inmortal, innumerables cultivadores habían oído hablar de esta frase, pero nadie había visto su verdadero poder. Hoy, el filo de esta espada atravesó y convirtió todo en la nada, este era el poder y la intención inmortal del emperador. La gente finalmente entendió el horror de un emperador inmortal. El emperador inmortal Minren se fue por mucho tiempo, y solo dejó atrás el poder y la intención inmortal de su emperador, sin embargo, aún fue suficiente para hacer temblar a todos los dioses. Atarlo. 3 días después, lo decapitaremos públicamente para que otros lo vean. En el momento en que todos todavía estaban ocupados pensando, la voz de Li Ye sonó desde el interior de la secta. No se sabía cuánto tiempo tomó, pero finalmente todos recuperaron el ánimo. Los cultivadores al margen se sorprendieron mientras los discípulos de la antigua secta del incienso de purificación celebraban continuamente. Algunos discípulos ataron a Lie Sanhou y lo llevaron al calabozo. Finalmente, Heu Tiezhou regresó distraídamente a la secta. Dentro del pabellón de la cítara, después de escuchar todos los detalles, todavía no pudo evitar perder la compostura nuevamente. Un rato después, Heu Tiezhou miró fijamente a Li Ye y murmuró. El alma del patriarca está aquí, protegiendo nuestra secta. Respiró hondo y le dijo a Li Ye. El patriarca te ha elegido como nuestro salvador, espero que puedas devolver a la antigua secta del incienso de purificación su antigua gloria. Heu Tiezhou podría considerarse el principal impulsor de la antigua secta del incienso de purificación. Con estas palabras, estableció la posición de Li Ye dentro de la secta. Después de una noche, el estado de Li Ye en la secta no podía ser alterado por nadie. Lie Sanhou dirigió personalmente el ataque a la antigua secta del incienso de purificación. Todos en el reino de la joya celestial asumieron que esta era la calamidad de la secta. Nadie pensó que después de solo una noche, se produciría un cambio impensable, que resultaría en la muerte de 800 soldados y la captura del herido Lie Sanhou. Todo parecía un sueño, pero eran 10.000 verdades exactas. Dentro de la antigua secta del incienso de purificación, tanto los rangos superior como inferior estaban jubilosos. Este fue un evento emocionante para la moral de los discípulos. Derrotar la invasión de Lie Sanhou fue una medicina para el corazón, al menos, les dio a los discípulos un rayo de esperanza. Con la conclusión de la batalla, el escalón superior de la secta celebró una reunión con los ancianos y protectores, liderados por Heu Tiezhou. Reveló la conspiración de Kaohsiung y Don Zhenglong. En ese momento, Kaohsiung estaba muerto y Don Zhenglong, junto con Lie Sanhou, eran prisioneros. Los protectores despreciaban hasta los huesos las acciones egoístas de Kaohsiung. Solo un poco más y la secta habría sido una marioneta bajo la secta Dios Celestial. Después de que los 5 ancianos les informaron que Li Ye logró todo, los protectores quedaron atónitos. Habían oído hablar de las instrucciones del Dao, pero no pensaron que el patriarca realmente había elegido a Li Ye. Durante la reunión, los ancianos identificaron a Li Ye como el salvador revitalizante de la antigua secta del incienso de purificación. Los protectores no pusieron objeciones a esta decisión. Una vez finalizada la conferencia, discutieron cómo tratar con Don Zhenglong y Lie Sanhou. Con respecto a este asunto, Li Ye solo tuvo una oración. Él sonrió y dijo. 3 días después, ejecutarlos públicamente para que todos los vean. Invita a las otras sectas dentro del reino joya celestial a participar en la diversión. Al escuchar las palabras de Li Ye, los protectores y ancianos se sorprendieron. ¿Qué tipo de decisión absoluta fue esta? Con esto, me temo que realmente no le dejaría rostro a la secta Dios Celestial. Dijo un protector preocupado. Li Ye respondió casualmente. La secta Dios Celestial es un enemigo mortal, ¿a quién le importa la cara? ¿Qué pasa si la secta Dios Celestial nos declara la guerra? Otro protector no pudo evitar preguntar. Al final, la secta Dios Celestial era un monstruo gigante para ellos. Crearon el reino de la joya celestial y lo respaldaron durante 30.000 años.
Ahora, era difícil para cualquiera cambiar su posición. ¿Declarar la guerra? Li Ye se echó a reír. Sus ojos se pusieron serios y luego habló lentamente. Escuché que el emperador mortal del reino de las joyas celestiales es un gobernante poderoso con gran ambición y sabiduría, y no es menos que el emperador demonio Lun Riden Anse Demon Gate. Realmente no tengo miedo de su declaración de guerra. Espero que él personalmente lidere la batalla, entonces podré aniquilar a todos los nobles reales y seres iluminados de su secta Dios celestial. Heu Tiesou reflexionó por un momento y luego dijo. Esta no es una mala idea. El poder del emperador y la intención inmortal del pabellón de la cítara podrían gastarse en algunas grandes batallas. Si el reino de la joya celestial se atreve a venir, podremos destruir a todos sus nobles reales y seres iluminados de una sola vez. Aunque no tenemos forma de destruir la secta Dios celestial y el reino joya celestial, mientras matemos a sus nobles reales y seres iluminados, esto sería suficiente para que se recluyan y se recuperen durante unos miles de años. Esto nos dará la oportunidad de desarrollar la secta. Al escuchar las palabras del primer anciano, los protectores no pudieron evitar mirarse unos a otros. El Elder San dijo. La voluntad de la secta Dios celestial de destruirnos nunca había muerto. No podemos seguir cediendo. En este momento, si el reino de la joya celestial quiere declarar la guerra, les daremos un golpe devastador. Destruiremos todo con el poder del emperador y la intención inmortal del pabellón cítara. El pabellón de la cítara y el retrato del patriarca eran tesoros del emperador. Sus poderes eran extremadamente grandes, pero no podían reponerse. En este asunto, no se podían comparar con un tesoro de vida del emperador inmortal o un tesoro verdadero. Un tesoro de vida del emperador inmortal podría usarse innumerables veces, pero tenía un alto requisito para el cultivador que lo empuñara. En cuanto al tesoro de un emperador que contiene el poder del emperador y la intención inmortal, cada vez que se usa, su poder disminuirá, eventualmente se convertirá en un objeto mortal. Por eso, en este momento, el grupo de Heu Tiesou quería tomar prestado este poder del Zephyr Pavilion para destruir a sus enemigos de una vez. Li Ye miró a Heu Tiesou y preguntó. Sobre este asunto, tengo una pequeña pregunta. ¿Dónde está nuestro tesoro de vida del emperador inmortal? ¿Dónde está el verdadero tesoro de nuestro patriarca? Heu Tiesou, lleno de vergüenza, sonrió. En ese momento, los cuatro ancianos se miraron fijamente y sus expresiones eran incómodas. 1. Es una frase común, lo que significa que los ancestros los cuidan desde arriba y aún les brindan protección. Si encuentra algún error, enlaces rotos, contenido no estándar, etc., infórmenos ILT, capítulo del informe IGT, para que podamos solucionarlo lo antes posible. Capítulo 79, Sisanhou 1. Capítulo 79, Sisanhou 1. Finalmente, el Elder San suspiró suavemente y dijo. La secta no tiene un tesoro verdadero del emperador inmortal, y tampoco tiene un tesoro de vida del emperador inmortal. ¿Ni siquiera uno? A pesar de que Li Ye estaba mentalmente preparado para esto, escuchar que no había ni siquiera uno lo frustró un poco. La antigua secta del incienso de purificación era del linaje del emperador inmortal. En este momento, ni siquiera se pudo encontrar un tesoro de vida, no podía creerlo. Heu Tasho continuó suavemente. Se dice que el patriarca había dejado 3 tesoros de vida y su destino protegiendo el tesoro verdadero. Sin embargo, en el momento en que tomé asiento, estos artículos ya no estaban aquí. Por lo menos, incluso durante el periodo del último maestro de secta, estos elementos ya no estaban dentro de la secta. ¿Perdido o robado?, preguntó Li Ye. Los tesoros de vida del emperador inmortal eran una cosa, pero el destino que protegía el tesoro de Min Ren, también un tesoro verdadero, era demasiado importante para la antigua secta del incienso de purificación. No tengo muy claro este asunto. Heu Tiesou sonrió vacilante y dijo. El verdadero tesoro del emperador inmortal, no tengo claros los detalles exactos sobre esto. Me temo que ni siquiera el anterior maestro de secta lo sabía. Ese año, escuché la discusión del tío Marcial. Un tío dijo que el tesoro verdadero se fue volando hace mucho tiempo. Otro tío dijo que durante el momento en que nuestro antepasado, el joven emperador Mu, estaba compitiendo por la voluntad del cielo con el emperador inmortal Tacón, perdió nuestro verdadero tesoro en una batalla celestial aterradora. Me temo que las últimas 10 generaciones de nuestro incienso de purificación la secta antigua no ha visto un tesoro verdadero del emperador inmortal. ¿Qué pasa con los 3 tesoros de la vida?, preguntó Li Ye. Heu Tiesou lo contempló por un momento y luego respondió. A esto tampoco puedo responder. Aquí, miró a los otros 4 ancianos y continuó. Escuché que había un tesoro de vida que el antepasado Liu podría haber llevado al suelo y fue enterrado junto con él. Si esto es verdad o no, no lo sé.
El antepasado Liu fue el primer baluarte de nuestra secta, en términos de antigüedad, sería el gran discípulo de Ancestor Mu. Escuché que la batalla de hace 30.000 años, contra la secta Dios Celestial, fue dirigida por él. Después de nuestra derrota y nuestra retirada a nuestro terreno ancestral, el ancestro Liu ya no mostró su rostro. Hubo muchos rumores sobre él. Algunos mayores dijeron que murió en la batalla, y otros dijeron que regresó herido y conoció su origen dentro de la secta. El Elder San le explicó a Li Ye. Se rumoreaba que Liu Zhanjian era el mayor genio de la antigua secta del incienso de purificación después del joven emperador Mu, sin embargo, desafortunadamente, al final no pudo proteger la antigua secta del incienso de purificación, lo que provocó el colapso del antiguo reino. Los otros tesoros de la vida podrían haber caído en manos de la secta Dios Celestial. En este punto, añadió gravemente el Elder Qian. ¿En manos de la secta Dios Celestial? Al escuchar esto, los ojos de Li Ye se pusieron serios. Este era un tesoro de vida del emperador inmortal. Este tipo de objeto que cayó en manos de la secta Dios Celestial no fue algo bueno para la antigua secta incienso de purificación. Heu Daisho suspiró abatido y dijo. Esto es lo que más nos preocupa. No hay forma de verificar este asunto, pero es casi absoluto que este tesoro de vida está en manos de la secta Dios Celestial. En la última batalla, nuestra secta perdió innumerables nobles reales, seres iluminados y santos antiguos. Para proteger el reino, escuché que nuestros ancestros convocaron el tesoro de vida del emperador inmortal para enfrentar a la secta Dios Celestial. Después perdimos la pelea por completo y todo el reino cayó. En circunstancias tan caóticas, se desconocía el paradero del tesoro de la vida. Me preocupa que el reino de la joya celestial traiga este tesoro de vida del emperador inmortal para atacar a nuestra secta. Dijo el Elder Zhou preocupado. Si la secta Dios Celestial tuviera un personaje lo suficientemente poderoso como para llevar el tesoro de vida para atacar a la secta, entonces incluso con el pabellón de Cítara, no podría resistir ronda tras ronda de los ataques del tesoro de vida. Al escuchar las palabras del Elder Zhou, el grupo de Heu Tiezhou perdió sus colores. De hecho, este era un asunto extremadamente peligroso, claramente conocían el poder de un tesoro de vida del emperador inmortal. Que vengan y veamos cómo es el tesoro de vida del emperador inmortal. En este punto, Li Ye sonrió gratamente y dijo. Cuando llegue la inundación, la presa se bloqueará. Cuando lleguen las tropas, los generales aguantarán. Nuestro plan no cambia. 3 días después, decapita a Don Zeng Lon y Lie Sanhou. Lo haremos así. Esta es la primera batalla por el resurgimiento de nuestra antigua secta del incienso de purificación y también el comienzo de nuestro resurgimiento. Heu Tiezhou dijo con voz profunda, finalmente estaba decidido. Todos los ancianos y protectores presentes esperaban revivir la antigua secta del incienso de purificación y recuperar la gloria de sus antepasados. Especialmente Heu Tiezhou, ya que creció en la secta y la consideraba su hogar. En el momento en que lideraba la secta, ¿cómo no podría esperar que se volviera más poderosa? Sin embargo, solo podía lamentar su aptitud limitada y su falta de poder para revivir la secta. Actualmente, con la aparición milagrosa de Li Ye acompañada de la protección del patriarca, Heu Tiezhou vio una oportunidad para que la secta regresara. El segundo día, la secta anunció la conspiración de Kaohsiung con los forasteros, la traición a la antigua secta del incienso de purificación y también su ejecución. Esta noticia se había publicado y toda la antigua secta del incienso de purificación estaba alborotada. Los discípulos de la secta no pudieron evitar escupir sobre el egoísmo de Kaohsiung. Una calamidad estaba azotando a la secta, por lo que deberían haber estado trabajando juntos. Las acciones de Kaohsiung fueron vilipendiadas por los discípulos. En cuanto a la cuestión de que Li Ye fuera la persona elegida para el resurgimiento, la secta no lo anunció. Solo los ancianos y protectores tenían derecho a saberlo, incluso los líderes seccionales no lo sabían. Al mismo tiempo, al día siguiente la secta envió la noticia de la ejecución pública de Don Zeng Lon y Lie Sanhou a todo el reino joya celestial. Esta vez, la antigua secta del incienso de purificación eligió especialmente una acción audaz sin precedentes como nunca antes. En el momento de la ejecución, la secta había invitado a asistir a muchas sectas del reino. Esta noticia conmovió a muchas grandes sectas y puertas celestiales en todo el reino de la joya celestial. La antigua secta del incienso de purificación quiere voltear los cielos. No una pequeña cantidad de sectas se miraron con asombro. Solo Don Zeng Lon era lo que fuera, pero ¿quién era Lie Sanhou? Este era un general del reino de la joya celestial, un hombre feroz generacional bajo el emperador mortal. Actualmente, la antigua secta del incienso de purificación quería ejecutarlos a ambos públicamente. ¿No era esto lo mismo que destruir completamente la faz del reino joya celestial y la secta Dios celestial? Al final, ¿qué es lo que realmente le da tanta confianza a la antigua secta del incienso de purificación?
Un maestro de secta dijo curiosamente con una expresión extraña. Durante los últimos miles de años, todos presenciaron personalmente el declive de la antigua secta del incienso de purificación, pero hoy, esta secta se atrevió a ejecutar públicamente a estas dos personas. Esto fue demasiado audaz. Hubo muchos cultivadores que observaron la batalla esa noche, y muchos de ellos clamaron. Algunos sintieron que la secta tenía un tesoro de vida del emperador inmortal, y algunos asumieron que Liu Zhanjian todavía estaba vivo. ¿Podría ser que esta vez, la antigua secta del incienso de purificación tenga una carta as absoluta? De lo contrario, ¿por qué se arriesgarían a una guerra con el reino de la joya celestial y tendrían que ejecutar a estos dos? ¿Se volvieron locos? Algunos sintieron que así era y dijeron. Hoy en día, comparar la antigua secta del incienso de purificación con la secta del dios celestial es como arrojar un huevo contra una roca. Incluso si la antigua secta del incienso de purificación todavía tuviera un tesoro de vida del emperador inmortal, aún sería imposible rescindir la situación actual de su declive. En la actualidad, la secta dios celestial tenía innumerables genios y numerosos nobles reales. Esta es la secta que busca su propia destrucción. Se lamentó un maestro de secta mayor. Conocía la situación interna y negó con la cabeza. La antigua secta del incienso de purificación no tiene herederos. Se volvieron ciegamente arrogantes, incluso con un tesoro de vida del emperador inmortal, ya no es un asunto importante para la secta. Hay que saber que el antepasado de la secta dios celestial todavía está vivo. Cuando se trata del antepasado de la secta dios celestial, incluso los maestros de secta poderosos y los señores celestiales del reino de la joya celestial se quedarían en silencio. Después de la era de la declinación del Dao, personajes como el ancestro de la secta dios celestial se volvieron invencibles, era un gigante en lo alto. En el momento en que un personaje como él toma acción, sin mencionar la antigua secta del incienso de purificación, incluso una gran secta o clan sería destruido con solo la punta de su dedo en un abrir y cerrar de ojos. Refiriéndose al antepasado de la secta dios celestial, muchos maestros de secta extremadamente ancianos perdieron sus colores y se estremecieron de miedo. Este ancestro había vivido durante decenas de miles de años. A menos que el joven emperador Mu todavía esté vivo, de lo contrario, si se enoja, la existencia de la antigua secta del incienso de purificación quedará anulada. Un noble real de la última generación que había visto antes al monstruoso ancestro y suspiró suavemente. La antigua secta del incienso de purificación declaró públicamente la fecha de ejecución de Don Zhenglong y Lie Sanhou, pero ningún cultivador o secta se atrevió a convertirse en sus invitados para observar la ejecución. Aunque todos querían saber cómo terminaría esta tormenta, no se atrevieron a presentarse a esta ejecución. Por supuesto, esto no impidió que muchas grandes sectas y herencias antiguas observaran a distancia. Actualmente, la secta dios celestial era demasiado poderosa y controlaba todo un reino gigantesco. Dentro de los límites del reino de la joya celestial, ninguna secta se atrevió a oponerse a la secta dios celestial. Cualquiera presente en esta ejecución sería lo mismo que oponerse a la secta dios celestial, y nadie estaba dispuesto a burlarse de un monstruo tan gigante como la secta dios celestial. Sin embargo, observando desde lejos en secreto, la secta dios celestial no podía interferir en esto y no tenía ninguna razón para enviar sus tropas. Entonces, antes de la fecha de ejecución, innumerables cultivadores observaban cada movimiento de la antigua secta del incienso de purificación detrás de las sombras. Durante estos 3 días, los discípulos de la antigua secta del incienso de purificación estaban emocionados y nerviosos. Para la secta dios celestial era demasiado poderosa. Hoy tuvieron la oportunidad de ejecutar a Don Zhenglong y Lie Sanhou, este fue un evento que motivó los corazones de los discípulos. Al mismo tiempo, la secta había entrado en una etapa de preparación para la batalla. Todos los discípulos estaban entrando en sus concentraciones máximas, listos para entrar en batalla en cualquier momento. Dentro de la secta, solo una persona estaba cómoda, era Liye. Solo Liye permaneció imperturbable como un viejo dios, aparentemente como si todo no tuviera nada que ver con él. Seguro que tienes confianza. Al ver el comportamiento tranquilo y divino de Liye, incluso Li Xuanjiang quedó perplejo. En este asunto, incluso un pequeño percance sería una declaración de guerra con la secta dios celestial. Incluso una hija orgullosa del cielo como ella, con respecto a un asunto que traspasaría los cielos, tendría que ser cautelosa. Sin embargo, Liye ni siquiera consideró esto como un problema. Solo una pequeña secta, no suficiente para alcanzar la cúspide. 1. Me tomé un poco de libertad con la palabra baluarte aquí, el término literal usado aquí es secta protectora, pero ya tenemos protectores, y su estatus está muy por encima de ellos, así que elegí la palabra baluarte en lugar de que sonara protector de secta. Demasiado incómodo. Si encuentra algún error, enlaces rotos, contenido no estándar, etc., infórmenos ILT, capítulo del informe IGT,
para que podamos solucionarlo lo antes posible. Capítulo 80, Sisanhou, 2. Capítulo 80, Sisanhou, 2. Li Ye sonrió y dijo de manera convincente. Para mí, la secta Dios Celestial es solo una cuestión de si quiero destruirla o no. Si no me importa escatimar un poco de esfuerzo y pensar un poco, aniquilar la secta Dios Celestial, este no es un asunto difícil. Al escuchar las palabras de Li Ye, Li Xuanyan inmediatamente se quedó sin palabras. Otros definitivamente pensarían que Li Ye era ignorantemente tonto y se jactaba ante los cielos, pero Li Xuanyan no lo creía así. No encontró ninguna señal de que Li Ye bromeara y se jactara. No entiendo cómo tienes tanta confianza. Aunque la secta Dios Celestial solo había creado el reino de la joya celestial en los últimos 30.000 años, debes saber que su antepasado es una persona extraordinaria. Si nuestra Nance en Timanget se convirtiera en un enemigo de la secta Dios Celestial, aún tendríamos que ser 3 veces cautelosos. Li Xuanyan no pudo evitar exclamar. Li Ye miró a Li Xuanyan y dijo. Porque soy Li Ye. Porque soy Li Ye, una frase tan común. Sin embargo, viniendo de la boca de Li Ye con un tono indiferente, hizo que otros sintieran una presión dominante, una manera de grandeza que miraba al mundo con desprecio cobró vida naturalmente. Li Xuanyan miró sin palabras a Li Ye durante mucho tiempo. Este niño frente a ella no se sentía como un niño pequeño. Con una planificación meticulosa y una presencia dominante, era más similar a un emperador mortal. Después de un rato, Li Xuanyan miró fijamente a Li Ye, ella habló lentamente. Asuntos tan importantes, necesito informar a mi maestro. Como desees. Li Ye miró a Li Xuanyan y él sonrió. Sin duda, estaba bastante satisfecho con la actitud de Li Xuanyan. Sin lugar a dudas, Li Xuanyan, la orgullosa hija de este cielo, había cambiado mucho durante estos últimos días al lado de Li Ye. Por lo menos, frente a Li Ye, había dejado de lado su arrogancia como hija orgullosa del cielo. Comparada con Li Ye, no pudo encontrar ningún aspecto en el que fuera superior. Habían pasado 3 días en un abrir y cerrar de ojos. En estos últimos 3 días, innumerables miradas desde la oscuridad observaron la antigua secta del incienso de purificación. No había duda de que muchas grandes sectas dentro del reino de la joya celestial querían presenciar personalmente la conclusión de esta tormenta. Dentro del reino de la joya celestial, innumerables personajes poderosos y muchos nobles reales esperaban recibir directamente la noticia. Desde la creación del reino de la joya celestial por la secta Dios Celestial, en 30.000 años, había barrido los cielos y la tierra. En los últimos 10.000 años, hubo pocas personas y sectas que pudieran desafiar la autoridad divina del reino de la joya celestial. En la actualidad, la antigua secta del incienso de purificación de repente decidió ejecutar a Don Zeng Lon y Lie Sanhou. ¿De dónde vino esta confianza? Al presenciar esta escena, los cultivadores lejanos, e incluso el tirano de un dominio, que gobernaba toda una secta, no pudieron evitar lamentarse en silencio. Imagínense, Lie Sanhou era alguien conocido por lo arrogante que era y como su rabia y ferocidad podían conquistar fácilmente las 4 direcciones, él era la definición misma de un semental blanco ferozmente violento. Sin embargo, hoy, él era simplemente un hombre al borde de la muerte. Si ganas, te conviertes en rey, si pierdes, te conviertes en bandido, esto era todo lo que había que decir. Antes de la partida, la antigua secta del incienso de purificación quedó fuertemente vigilada. Cada discípulo de la antigua secta del incienso de purificación entró en un estado de preparación para el combate. Todos los líderes seccionales y protectores fueron aún más diligentes con respecto a las plataformas defensivas y las entradas de la secta. Los 5 ancianos de la antigua secta del incienso de purificación salieron por la puerta para supervisar personalmente la ejecución. Además de los 5 ancianos, Li Ye también estuvo presente con Li Xuanyan siguiéndolo a su lado. ¿Quién es ese discípulo de la antigua secta del incienso de purificación? Li Ye parecía ser un discípulo común y corriente, su nombre no resonaba ni era bien reconocido. Ahora, este discípulo aparentemente ordinario caminando y sentado junto a los 5 ancianos, al ver esta escena sorprendió a muchos de los cultivadores. Muchos cultivadores estaban especulando y uno de ellos dijo sorprendido. Este discípulo puede caminar junto a Heu Tiesou y los otros ancianos, ¿podría tener un origen sorprendente dentro de la secta? Después de que vieron a Li Xuanyan acompañarlos, incluso algunos de los líderes de la secta fueron sacudidos, uno dijo emocionado. Li Xuanyan, descendiente de Nance en Timanget y princesa de Old Ox Country, ella es la orgullosa hija del cielo del gran territorio medio, ¿Podría ser que la antigua secta del incienso de purificación y la puerta del demonio de los 9 santos estén formando una alianza? La aparición de Li Xuanyan en la antigua secta del incienso de purificación y su acompañamiento de Li Ye y los 5 ancianos conmovieron visiblemente a muchos de los cultivadores espectadores.
Bajo la presencia de esta atmósfera digna, el tiempo pasó lentamente. Finalmente llegó el momento de la ejecución. Heu Tiesou levantó la cabeza para mirar al cielo y declaró en voz alta: ejecución. En este momento, sin mencionar a los discípulos de la antigua secta del incienso de purificación, incluso los cultivadores espectadores lejanos contuvieron la respiración. Todos anticipaban ansiosamente lo que sucedería en el momento siguiente. Baja la espada. 1. En ese momento, un fuerte rugido resonó y se extendió estruendosamente por todas partes. Un caballo dragón, mientras respiraba pesadamente, pisaba el cielo hueco. La presión de un noble real reprimió a los discípulos frente al campo de ejecución de la antigua secta del incienso de purificación. Mientras el caballo dragón cruzaba el cielo, se podía ver una figura con un abrigo violeta encima del caballo. Con una corona violeta, el anciano de hombros anchos parecía ser una persona importante. Sisang-Hou. Después de ver a este anciano, los cultivadores que los miraban cambiaron sus expresiones. Sisang-Hou llegó. Al presenciar a este anciano, el líder de una secta murmuró: un noble real de la generación anterior, extremadamente experimentado. El nombre de Sisang-Hou ha sido prestigioso durante generaciones. Puede ser considerado uno de los nobles reales en la cima del reino Joya Celestial. Así que es Sisang-Hou quien nos honra con su presencia. Al ver al anciano en el caballo dragón, los alumnos de Heu Tiesou se concentraron y su comportamiento se volvió digno. Aunque la reputación de Sisang-Hou no era tan despiadada como la de Lie Sang-Hou, su fuerza era definitivamente mayor. Después de todo, él era un noble real de la generación anterior y también estaba en la cima de todos los nobles reales. Sisang-Hou todavía estaba sentado en el caballo dragón cuando su voz volvió a resonar. Ancianos antiguos, no cometan ningún error. Lie Sang-Hou es un funcionario importante del reino Joya Celestial, deberías liberarlo rápidamente junto con el hermano Don y luego seguirme a la capital, aceptar el castigo del emperador y confesar. Cuando Heu Tiesou estaba a punto de hablar, sin embargo, Li Yi agitó su mano para detenerlo y sonrió agradablemente. ¿Confesar? Esta palabra no forma parte de mi vocabulario. Si bien todavía no tengo intención de matarte, debes salir de mi vista inmediatamente. Cuán lejos puedas llegar, cuán lejos llegarás. 2. ¿Quién es este niño? ¿Qué tono tan atrevido? Después de escuchar las palabras de Li Yi, muchos de los cultivadores espectadores no pudieron evitar mirarse unos a otros. ¿Quién era Sisang-Hou? Él era un noble real de la generación anterior y además era uno de los nobles reales en la cima. Era un funcionario importante del reino Joya Celestial, pero Li Yi, un joven, se atrevió a usar este tipo de tono arrogante. Este niño de algún lugar al azar, deja que este asiento te dé una pequeña lección en lugar de tus mayores. La mirada de Sisang-Hou se volvió fría. Con sus grandes manos rechinando, le envió a Li Yi un golpe con la palma. Se escuchó un sonido de espada Sang y apareció una espada desde el cielo azul, sin embargo, no vino de Li Yi. En cambio, Li Xuan-Yan ya hizo un movimiento. Una espada para levantar el cielo y decapitar a todos los espíritus. Las odas del fénix emanaban de su cuerpo y su espada tenía su propio espíritu. Movimientos tras movimientos activados, se soltó una espada y las montañas y los ríos perdieron sus colores. Eres digno de ser el sucesor de Nan Sen Demon Gate. Al ver la espada de Li Xuan-Yan, Sisang-Hou dejó escapar un resoplido frío. Sus dos manos formaron sellos, como una montaña gigante, reprimiendo desde arriba. Fuera de aquí. 3. En este punto, Heu Tiesou también tomó medidas. Un Kunpeng atravesó el cielo y, cuando la enorme cola del Kunpeng golpeó ferozmente, destrozó la tierra con un impulso feroz. Al presenciar la llegada de la cola del Kunpeng, la expresión de Sisang-Hou se oscureció. No se atrevía a ser imprudente, juntó las manos y su verdadera energía se elevó, bloqueando la cola del Kunpeng de Heu Tiesou. Estallido. Aunque Sisang-Hou pudo bloquear el ataque de Heu Tiesou, su caballo dragón no pudo soportar la presión. Bramó al caer al suelo, ya no era capaz de levantarse. Respecto a la pelea, Li Yi no prestó mucha atención. Simplemente sacudió la cabeza y luego dijo: las 6 variantes del anciano son innecesariamente complejas. Escuchar estas palabras, si fueran de otra persona, sonaría extremadamente arrogante. Sin embargo, después de presenciar las 6 variantes del Kunpeng de Li Yi, Heu Tiesou definitivamente no pensó que las palabras fueran arrogantes. Heu Tiesou comenzó a hablar. Mira mis 6 variantes. Quería dejar que Li Yi viera las 6 variantes de su Kunpeng con la esperanza de poder obtener la guía de Li Yi para que sirviera como material de referencia. Y así, después de que salieron las palabras de Heu Tiesou, se acercó a Sisang-Hou. El rostro de Sisang-Hou era extremadamente feo.
Como noble real de la generación anterior, hoy no pudo reprimir a Heu Tieso. Ley del mérito del emperador inmortal, realmente aterradora. Heu Tieso, hoy no me molestaré contigo. Sisang-Hou continuó. Hoy, este asiento trajo el decreto imperial de su majestad. Independientemente de si la antigua secta del incienso de purificación está dispuesta o no, debes dejar ir a los prisioneros. De lo contrario, se producirán las consecuencias. El decreto imperial del emperador mortal. Heu Tieso no pudo evitar centrar su mirada. El emperador mortal del reino de la joya celestial era alguien con talentos extremadamente altos y una mente inteligente y calculadora. Su cultivo era extremadamente profundo y definitivamente era alguien a quien temer. Gracias al emperador mortal, el reino de la joya celestial ahora estaba floreciendo con vida. Se podría decir que, debido a la naturaleza ambiciosa del emperador mortal del reino de la joya celestial, quería lograr convertir el reino de la joya celestial en un reino antiguo eterno que nunca cae. En este momento, las manos de Sisang-Hou ya sacaron el decreto imperial del emperador mortal. La orden imperial solo tenía un carácter único, amnistía. En el momento en que apareció este personaje, el torrencial poder real del emperador mortal se pudo sentir a lo largo de 10.000 millas. Dentro de este carácter de amnistía, explotó la enorme presión real del emperador mortal, era como si el emperador mortal estuviera presente, convirtiendo a otros en súbditos leales. A pesar de que Heu Tieso era un noble real, cuando apareció el personaje amnistía, pudo sentir la inmensa presión, su sangre empezó a correr. Este personaje de amnistía llevaba una presión similar a una montaña imposible de escalar que estaba colocada dentro de su corazón. Era tan incómodo que le dieron ganas de vomitar sangre. El decreto imperial solo tenía el carácter amnistía, pero este carácter ya era suficiente. Este único personaje ya representaba la voluntad de un emperador mortal en su alto trono. Solo con este personaje de amnistía ya era suficiente para reprimir a un noble real. 1. Let down lead man. No tengo idea de cómo traducir esto, pero básicamente significa dejar la espada para evitar que maten al hombre. 2. El formato original era rodar inmediatamente, puede rodar hasta qué punto y luego rodar hasta esa distancia esencialmente. 3. El formato original era revertir. Si encuentra algún error, enlaces rotos, contenido no estándar, etc., infórmenos ILT, capítulo del informe IGT, para que podamos solucionarlo lo antes posible. Capítulo 81, El poder del rey mortal, 1. Capítulo 81, El poder del rey mortal, 1. Su majestad el rey mortal es realmente aterrador. Al ver la palabra amnistía, los cultivadores desde lejos cambiaron sus expresiones, ellos murmuraron. Su majestad el rey mortal es verdaderamente insondable. Con solo la palabra amnistía, pudo reprimir a los nobles reales. Uno solo podía imaginar lo aterrador que sería el rey mortal del reino de la joya celestial. En cuanto a las otras personas de la antigua secta del incienso de purificación, no pudieron evitar respirar profundamente. Heu Tieso, el decreto imperial de su majestad está aquí, libéralos ahora mismo. Dijo gravemente Sisang-Hou. Su mano sostenía el decreto imperial con su impulso convincente, causando que otros se quedaran sin aliento. Heu Tieso miró la palabra amnistía, sacudió la cabeza y dijo. Don Zhenglong y Lie Sang-Hou querían destruir mi antigua secta del incienso de purificación. Incluso el decreto imperial del rey mortal no serviría. Ejecutar. Las palabras de Heu Tieso cambiaron enormemente la expresión de Sisang-Hou, y gritó seriamente. Heu Tieso, no cometas este error. Desafiar el decreto inmortal, esto provocaría una calamidad que ahogaría tu antigua secta del incienso de purificación. Ejecutar. Heu Tieso lo ignoró y exclamó. Lento. Al encontrarse con la fuerte resolución de Heu Tieso, Sisang-Hou gritó con una expresión fea. En ese momento, no podía hacer nada más que hacer concesiones. Si no traía de vuelta a Don Zhenglong y Lie Sang-Hou, entonces, no solo no tendría éxito en su misión, sino que también se provocaría el prestigio del rey mortal. Heu Tieso, déjame llevarme a Don Zhenglong y Lie Sang-Hou. El día que se abra la cordillera infestada del mal, habrá una cuota para tu antigua secta del incienso de purificación. En ese momento, Sisang-Hou hizo una concesión y habló seriamente. Al escuchar las palabras de Sisang-Hou, Heu Tieso no pudo evitar hacer una pausa por un momento. La cordillera infestada del mal, para la antigua secta del incienso de purificación, era realmente demasiado importante. No pudo evitar mirar a Lie. Lie sonrió y dijo. The Idle and Fasted Rage originalmente era un territorio de nuestra secta, ¿por qué necesitaríamos la recompensa del reino joya celestial? Ejecutar. Las palabras de Lie enojaron a Sisang-Hou hasta que su cuerpo comenzó a temblar. Levantó el decreto imperial en su mano y gritó.
Junior, debes saber la gravedad de esta situación. El decreto imperial ya está aquí. Si violaras este decreto, entonces todas las sectas dentro del reino de la joya celestial rodearán y aniquilarán tu secta. Es solo un trozo de papel rasgado, y aún así te atreves a actuar de manera poderosa y prestigiosa frente a mi presencia. Li Yi entrecerró los ojos. Terminado con sus palabras, sus 5 dedos comenzaron a tirar de la cítara en su pecho. Sang. En el momento en que se escuchó el sonido de la cítara, desde el interior de la antigua secta del incienso de purificación, una energía de espada voló inmediatamente hacia adelante. En el momento en que la espada se deslizó hacia abajo, solo se pudo ver el decreto imperial aplastado y la palabra amnistía dividida por la mitad. Todos contuvieron la respiración en este momento. Cortar el decreto imperial del rey mortal, esto estaba provocando su autoridad. Cuando la palabra amnistía se cortó a la mitad, se escuchó un sonido doom, al igual que una ley divina y dorada, el decreto se combinó nuevamente. La palabra amnistía de repente irradió una luz terrible. En un abrir y cerrar de ojos, una figura majestuosa apareció de esta luz. En el momento de su creación, su presión real fue como un tsunami, era como si una avalancha de presión se precipitara y gimiera directamente hacia la gran tierra. Bajo la supresión de la presión real, incluso Heu Tiesou tuvo que dar varios pasos hacia atrás. La voluntad del rey mortal. Al ver la majestuosa figura emerger de la luz, los cultivadores a lo lejos no pudieron evitar estallar en gritos. La majestuosa figura abrió repentinamente los ojos. Era como si este par de ojos fuera real. Al sumergirse en el sol y la luna con una galaxia en rotación dentro de ellos, provocó que otros se postraran temblando en el suelo. Provocando el honor real, decapitado. La figura acababa de abrir la boca y los truenos resonaron en el aire. Cuando las palabras aún no habían salido, su enorme mano ya había golpeado, y el poder del único corte quería destruir directamente a Li Yi. Este corte fue extremadamente incomparable. Bajo este corte, incluso la luna que ilumina el cielo caería y barrería a todos los nobles reales. En este momento, los colores de Heu Tiesou temblaron. Incluso Li Xuan-Yan, que quería salvar a Li Yi, era impotente. Rollo. La mirada de Li Yi se volvió seria mientras gritaba fríamente, sin realizar ninguna otra acción. Bajo este corte ardiente y atronador, un fuerte boom llenó el aire. En este segundo, muchos discípulos de la antigua secta del incienso de purificación no podían soportar mirar porque todos pensaban que Li Yi sufriría una muerte horrible. Sin embargo, en el momento en que el corte estaba a punto de matar a Li Yi, apareció una mano gigantesca del cielo celestial. Se produjo una gran explosión y esta mano gigantesca destrozó la figura sombría. La voluntad del rey mortal bramó, y un hilo de ley universal quiso escapar de la mano gigantesca, sin embargo, esta mano gigantesca lo trituró con presión y de inmediato lo aplastó. La figura del rey mortal se convirtió en cenizas esparcidas y se dispersó como humo. Todo sucedió tan rápido que nadie vio claramente de dónde venía esta mano gigantesca. Durante todos estos sucesos, en el terreno marcial de la lejana Nansen-Demon Gate, había una estatua de piedra levantando su mano de piedra. Esta mano se extendió a través de los cielos y la tierra, directamente hasta el final del cielo, nadie sabía a dónde iba esta mano. Esta mano de piedra, de la Nansen-Demon Gate, volando desde millones de millas de distancia, destruyó fácilmente la voluntad del rey mortal. Incluso si la voluntad del rey mortal pudiera reprimir a los nobles reales, bajo esta mano gigantesca, era solo un insecto sin sentido. Al ver aparecer la mano de piedra y luego desaparecer repentinamente, Li Xuan-Yan, de pie junto a Li Yi, se sorprendió. Otros no sabían qué era esta mano gigantesca, pero ella sí lo sabía. Una mano de piedra, traspasando el mundo desde la Nansen-Demon Gate, se extendió y fácilmente destruyó la voluntad del rey mortal. ¡Qué aterrador era esto! Li Xuan-Yan había escuchado a su maestro decir que las 4 estatuas de piedra eran los protectores celestiales de la puerta del demonio de los 9 santos, pero esencialmente no sabía cuán poderosas eran estas estatuas de piedra, denominadas protectores celestiales. Hoy, finalmente descubrió el poder aterrador de las 4 estatuas de piedra. Y también entendió por qué su maestro había accedido a Li Yi ese día. Reyes demonio o reyes mortales, no eran nada. Bajo la mano de los 4 protectores celestiales, fácilmente serían aplastados. En este momento, no solo los cultivadores que observaban desde lejos, sino toda la antigua secta del incienso de purificación estaban aturdidos. Si Sanhou perdió el juicio por el Sok. La voluntad del rey mortal asustó tanto a los demás, pero fue fácilmente destruida. ¿Quién diablos hizo esto? ¿Solo un rey mortal? Ni siquiera un emperador mortal alcanzaría la cúspide. Con respecto a este evento, Li Yi esencialmente no lo pensó, y lo dijo con tanta calma. Ejecutar. En este momento, Li Yi dijo su orden. No.
Don Zhenglong y Lie Sanhou, en el momento de la muerte, no pudieron evitar soltar un fuerte grito. No pensaron que hoy, ni siquiera el rey mortal podría salvarlos. Los discípulos de la secta recuperaron su ingenio y las espadas de ejecución se levantaron y luego cayeron, decapitando a Don Zhenglong y Lie Sanhou, sus cabezas rodaban más y más. Al final, las cabezas de Don Zhenglong y Lie Sanhou fueron colocadas cuidadosamente en cajas de madera por los discípulos y, bajo el mando de Lie, fueron llevadas al frente de Zisanhou. Te dejo un mensaje para que lo entregues a la secta Dios Celestial, quien bloquee mi camino, lo mato sin piedad. Lie simplemente miró a Zisanhou y dijo esto con calma. Cuando terminó de hablar, se dio vuelta y se fue. La expresión de Zisanhou era extremadamente fea, pero, en este momento, no se atrevía a ser imprudente. Tomó las cabezas de Don Zhenglong y Lie Sanhou, y luego se fue a toda prisa. En el momento en que la mano gigantesca destruyó la voluntad del rey mortal, en la ciudad imperial, un hombre incondicional y dominante de repente tembló y dejó escapar un rugido. Sus dos ojos absorbieron llamas celestiales y de repente se abrieron. Luego se puso de pie. La expresión del hombre fue de sorpresa. De pie en la plataforma alta, miraba a lo lejos, era como si estuviera mirando directamente a la antigua secta del incienso de purificación. En ese momento, su comportamiento se volvió digno. Como rey mortal, solía dividir y reprimir a sus súbditos reales, sin embargo, hoy, su corazón estaba angustiado y su mente angustiada. El hombre permaneció allí con una expresión pálida y estuvo sin palabras durante mucho tiempo. Para alguien con grandes talentos como él, que había arrasado los territorios de la joya celestial, hoy, la voluntad de su rey mortal fue fácilmente destruida sin la más mínima resistencia. Para él, esto no solo era una gran vergüenza, sino también un asunto extremadamente dañino. Invita al ancestro. Finalmente, el hombre habló con gravedad y envió un mensajero hacia el terreno ancestral de la secta Dios Celestial en busca de orientación. Para él, este asunto fue demasiado impactante. Una mano de piedra cruzó el mundo y destruyó la voluntad del rey mortal. Dentro de Nansen Demon Gate, había discípulos reportando al rey demonio Lunri. Al recibir el informe, su expresión también se estremeció. Dentro de Nansen Demon Gate, el rey demonio Lunri convocó a todos los ancianos. Dentro de la habitación secreta, la atmósfera se volvió pesada. La noticia confirmó que una mano de nuestra estatua de piedra cruzó el mundo y destruyó la voluntad del rey mortal del reino joya celestial. Aunque el rey demonio Lunri no mostró su rostro, su voz todavía sonaba en la habitación secreta. La recopilación de información de Nansen Demon Gate fue extremadamente rápida, se enteraron en el menor tiempo posible. Tal evento hizo que los ancianos se miraran unos a otros. Esto no solo fue demasiado repentino, sino que también estaba fuera del control de Nansen Demon Gate. Definitivamente fue Lie quien activó a los protectores celestiales. Dijo un anciano gravemente. Esto era algo que no se podía cuestionar, fue descrito vívidamente. Incluso toda la Nansen Demon Gate no tenía a nadie que pudiera activar a los 4 protectores celestiales, solo Lie podría hacerlo. Además de Lie, ¿quién más podría ser? El momento de silencio lo rompió un anciano. Nuestra puerta del demonio 9 santos y la antigua secta del incienso de purificación están separadas por millones de millas, y no estamos dentro del mismo país. Esta mano de los protectores celestiales pudo cruzar los cielos y la tierra, y fácilmente destruyó la voluntad del rey mortal. Aquí el anciano hizo una pausa por un momento y continuó. ¿Exactamente qué tan poderosos son? Con respecto a este asunto, los corazones de los ancianos temblaron y se miraron el uno al otro. Esta fue una prueba para ellos. Desde el pasado hasta ahora, Nansen Demon Gate nunca había oído hablar de sus protectores celestiales haciendo un movimiento. En realidad, antes de que llegara Lie, los ancianos ni siquiera sabían de la existencia de los protectores celestiales. Viajar por todo el mundo y destruir la voluntad del rey mortal, este fue un asunto increíblemente devastador. Es hora de que actuemos. En el momento en que los ancianos estaban contemplando silenciosamente, apareció la voz del rey demonio Lunri, y lentamente dijo. El conflicto entre la secta Dios Celestial y la antigua secta del incienso de purificación debe reconciliarse. Al escuchar las palabras del rey demonio, los ancianos se sorprendieron, uno de ellos no pudo evitar decir. Su Majestad, la secta Dios Celestial y la antigua secta incienso de purificación son enemigos mortales. La voluntad de la secta del Dios Celestial de destruir la antigua secta del incienso de purificación nunca ha terminado. Si interferimos, me temo que nos convertiremos en enemigos de la secta Dios Celestial. Si encuentra algún error, enlaces rotos, contenido no estándar, etc., infórmenos ILT, capítulo del informe IGT, para que podamos solucionarlo lo antes posible. Capítulo 82, El poder del Rey Mortal, 2.
Capítulo 82. El poder del Rey Mortal, 2. La secta Dios Celestial tendría que pensarlo 2 veces antes de declararnos la guerra. El sonido del Rey Demonio Lunri volvió a sonar. Con 2 tigres peleando, uno definitivamente resultará herido. Solo establecieron su soberanía durante 30.000 años, pero ¿se atrevieron a llamarse reino? Espera hasta que realmente tengan la fuerza de un reino y luego hablaremos. Ya sea el gran territorio medio o el mundo del emperador mortal, existen estándares para la soberanía. Las naciones pequeñas fronterizas no fueron suficientes para unirse a los estándares y no fueron suficientes para alcanzar la cúspide. Los poderes reales tienen 3 nombres diferentes: país, reino y reino antiguo. Por así decirlo, un reino antiguo tiene el poder más fuerte, el reino fue el segundo y el país el último. En cuanto a las naciones más pequeñas, no fueron incluidas. También existen estándares para estos nombres. Si no fuera del linaje del emperador inmortal, entonces sería un país. Un linaje de emperador inmortal que formara una nación se llamaría reino y, si tuviera 2 emperadores inmortales, entonces se llamaría reino antiguo. Además de tener 2 emperadores inmortales, hubo algunas naciones antiguas que podrían haberse llamado reino antiguo. Estas naciones debieron haber sido creadas hace mucho tiempo y tuvieron una influencia extremadamente grande. Por ejemplo, cuando la antigua secta del incienso de purificación creó su nación, se llamó Reino Antiguo del Incienso de Purificación porque su nación fue fundada durante los primeros años de la era emperador. El emperador inmortal Minren también fue el primer emperador inmortal de esta era. El Reino Antiguo del Incienso de Purificación superó toda una era, por lo que, incluso cuando no pudo tener un segundo emperador inmortal, otros todavía lo llamaban Reino Antiguo. De hecho, la nación de Nansen-Temanget también era extremadamente antigua, pero su influencia ese año fue mucho menor que la de la antigua secta Incienso de Purificación, por eso solo se proclamaron como país. En cuanto al reino de la joya celestial, según los estándares, no tienen la calificación para ser llamado reino, a lo sumo, son un país. Sin embargo, confiaban en que el antepasado de la secta Dios Celestial todavía estaba vivo, y él mismo se autoproclamó invencible, por eso se consideraban un reino. Por supuesto, muchas personas temían al antepasado de la secta Dios Celestial, por lo que no se atrevieron a criticarlos. Las palabras del rey demonio Lunri sacudieron los espíritus de los ancianos. Se miraron y uno de ellos reflexionó un momento, entonces él dijo: Su Majestad, en términos de fuerza, nuestro país del viejo buey no es más débil que el reino de la joya celestial, pero el antepasado de la secta Dios Celestial es realmente terrible. Mencionar al antepasado de la secta Dios Celestial infundió miedo en los corazones de los ancianos actualmente presentes. El antepasado de la secta Dios Celestial era realmente demasiado desafiante para el cielo. Sin mencionar solo el gran territorio medio, incluso mirando a través de todo el mundo del emperador mortal, el antepasado todavía era un personaje del que otros desconfiaban. Si el joven emperador Mu de ese año todavía estuviera aquí, no sería el turno de la secta Dios Celestial de dominar el gran territorio medio. Mencionar al joven emperador Mu 50.000 años después todavía dejaría asombrados a los oyentes. El joven emperador Mu fue el personaje clave para la revitalización de la antigua secta del incienso de purificación. Muchos lo consideraban el segundo emperador inmortal de la secta después del emperador inmortal Minren. El joven emperador Mu era desafiantemente invencible. En el momento en que el emperador inmortal Takon se quedara sin la voluntad del cielo, el joven emperador Mu sería el rival más fuerte de Takon. Se rumoreaba que cuando eran jóvenes y competían por la vacante voluntad del cielo, obtuvieron 3 victorias y 3 derrotas cada uno. Este disco fue una gloria tan brillante. Según fuentes confiables, el antepasado de la secta Dios Celestial todavía está vivo. Aunque no ha aparecido en 30.000 años, definitivamente está vivo en este mundo. Otro anciano no pudo evitar decir: Si el antepasado de la secta Dios Celestial surge, me temo que nuestra puerta del demonio 9 santos tendría dificultades para oponerse a él. Con respecto al antepasado de la secta Dios Celestial, sin importar quiénes fueran, se debían dar 3 partes de precaución. Entonces, con respecto a este asunto, las expresiones de los ancianos de Nansen-Temanget se volvieron solemnes. El antepasado de la secta Dios Celestial. El rey demonio Lunri habló lentamente. La era difícil del Dao había pasado y se acerca una nueva era. La noche de los antepasados de la secta Dios Celestial ya se acerca rápidamente. En el futuro, este mundo pertenecerá a los jóvenes. 2. La era difícil del Dao fue solo los últimos 30.000 años. Hace 50.000 años, el emperador inmortal Takon llevó la voluntad del cielo y se convirtió en un emperador inmortal para gobernar el universo. Sin embargo, por razones desconocidas, hace 30.000 años, el rey dragón negro de repente se enojó muchísimo y extorsionó la voluntad del cielo.
Se escuchó que el rey dragón negro, en esta guerra contra el emperador inmortal Tacón, libró una batalla y destrozó la cortina del cielo. Se rumorea que después de esta batalla, al final, la voluntad del cielo fue destrozada. Después, debido a esto, la energía del mundo se agotó y los cultivadores tuvieron dificultades para practicar el Dao. Por eso esta era se llamó Era del Dao difícil, ya que esta era había torturado por completo a los cultivadores de los 9 mundos durante 30.000 años. Fue hace solo 10 años, cuando llegó la era difícil del Dao, que la energía del mundo comenzó a recuperarse. En ese momento, Lunri hizo una pausa y luego dijo: valoro mucho a Liye. Su potencial futuro es insuperable. Al escuchar las palabras de Lunri, los ancianos no pudieron evitar mirarse unos a otros. Un anciano no estuvo completamente de acuerdo y dijo: Su Majestad, aunque Liye es un poco demoníaco, él es solo de Mortal Physique, Mortal Lathwill y Mortal Fate Palace. Con este talento innato, al final es difícil lograr algo. Eso es correcto. Su Majestad, en lo que respecta al físico y las ruedas de la vida, Xuan Yan es incontables veces más fuerte que él. Un anciano no pudo evitar exclamar. En realidad, la misión de Li Xuan Yan a la antigua secta del incienso de purificación no fue acordada por todos los ancianos. Sin embargo, el rey demonio Lunri derrocó a la oposición al final y presionó para que Li Xuan Yan fuera a la antigua secta del incienso de purificación. No juzgué mal su carácter, dijo Lunri lentamente. Los ancianos contemplaron las palabras de Lunri. Lunri, en Nansen Timangate, tenía un estatus extremadamente alto. Normalmente, los ancianos no refutarían la opinión de su majestad. ¿Qué pasa si surge el antepasado de la secta Dios Celestial? Un anciano todavía estaba preocupado y preguntó. La secta Dios Celestial tiene su antepasado, pero nosotros tenemos los 4 guardianes celestiales. Con el apoyo de Liye, tendremos el apoyo de los 4 guardianes celestiales. El rey demonio Lunri profundizó su tono. Tendremos que ver si el antepasado de la secta Dios Celestial es poderoso, o si nuestros guardianes celestiales son invencibles. Nuestro progenitor fue el demonio incomparable de una generación. Dejó atrás las 4 estatuas de piedra para que fueran nuestros guardianes celestiales, esto es suficiente para indicar su fuerza suficiente. Incluso hasta ahora, nadie sabía cuán poderosos eran los 4 guardianes celestiales, esto era un completo misterio. La antigua secta del incienso de purificación ejecutó enfáticamente a Don Zhenglong y Lie Sanhou, y este asunto se extendió como una tormenta por todo el reino de la joya celestial. Esto fue un shock repentino para todos los cultivadores y sectas dentro del reino. Especialmente la parte donde la voluntad del rey mortal fue destruida, esto hizo que los corazones de los maestros de secta temblaran continuamente. Desconfiados de la fuerza del reino de la joya celestial, no todos lo discutieron públicamente, sin embargo, hubo muchos que discutieron y disintieron en secreto. ¿Podría ser que Liu Zhanjian estuviera realmente vivo? Muchos maestros de secta mayores que conocían la información privilegiada no pudieron evitar murmurar. Hace 30.000 años, los reyes mortales de la antigua secta del incienso de purificación se podían contar con los dedos. Aparte de Liu Zhanjian, ¿quién más podría desafiar tanto al cielo? Recordar la mano gigantesca que fácilmente destruyó la voluntad del rey mortal hizo que los corazones de muchas personas se hundieran. El poder de esta mano gigantesca estaba absolutamente muy por encima de un rey mortal. Esta es la antigua secta del incienso de purificación volteando el cielo. Se atrevieron incluso a destruir la voluntad del rey mortal. ¿Es esta una declaración de guerra contra el reino joya celestial? Preguntó un cultivador con entusiasmo. Algunos personajes importantes dijeron pensativamente. Podría ser que la antigua secta del incienso de purificación haya estado oculta, en silencio, durante 30.000 años. Deben querer borrar la vergüenza de ese año y reconstruir su reino antiguo. Aunque no se sabe quién hizo el movimiento detrás de la antigua secta del incienso de purificación, me temo que no tienen esperanzas de que quieran reconstruir su reino antiguo. Incluso proteger su nido no sería fácil. Alguien de la generación anterior que había presenciado la batalla hace 30.000 años negó con la cabeza. Ese año en que Liu Zhanjian todavía estaba vivo, todavía no pudieron mantener su reino antiguo y al final tuvieron que volver corriendo a su nido. El antepasado de la secta Dios Celestial todavía está vivo. No importa si Liu Zhanjian todavía está vivo. Ya no tienen la oportunidad de vencer a la secta Dios Celestial y reconstruir su reino antiguo. De repente, hubo todo tipo de discusiones. Algunos estaban al margen esperando los resultados mientras otros afilaban sus espadas. Aunque la ruptura del status quo del reino joya celestial podría ser una calamidad para algunos cultivadores y sectas, para las sectas más grandes, esta fue una oportunidad para levantarse y pescar en aguas turbulentas.
Destruyendo la voluntad del rey mortal, toda la antigua secta del incienso de purificación estaba hirviendo de emoción. Antes, la secta no se atrevía a competir con el reino joya celestial, pero hoy, incluso la voluntad del rey mortal fue destruida. Esto hizo que a los discípulos de la secta les sirviera la sangre, permitiéndoles ver una esperanza de avivamiento. Los discípulos no fueron los únicos que quedaron impactados por la realidad. Incluso los protectores y los 5 ancianos estaban extasiados. Este era un asunto que nunca podrían imaginar. Dentro de la antigua secta del incienso de purificación, Hu Tieso era el más fuerte. Podría ser considerado el número 1 de la secta, pero la sola palabra amnistía del rey mortal fue suficiente para reprimirlo. Sin embargo, sin siquiera mencionar la palabra amnistía, incluso la voluntad del rey mortal fue destruida. En medio de todo, los 5 ancianos pusieron expectativas extremadamente altas hacia Liye. Al regresar a la secta, los 5 ancianos estaban presentes, Liye también estaba en el grupo. Hoy, Liye estaba completamente en pie de igualdad con los 5 ancianos, y todos lo consideraban como el líder de revitalización de la secta. No necesitamos estar emocionados. En la fiesta, Liye dijo: después de todo, nuestra secta todavía es muy débil y no tiene medios. En cuanto a la fuerza, no somos suficientes para competir contra el reino joya celestial y la secta Dios celestial. Las palabras de Liye eran la verdad sobre la situación de la secta, los 5 ancianos no se opusieron. Después de la emoción inicial, sus corazones estaban apesadumbrados porque fuera de Liye, su carta As, no tenían otras cartas secretas. En términos de fundamento interno y secreto, somos más fuertes que la secta Dios celestial. Aunque nuestras leyes de mérito de emperador son imitadas en este momento, no se puede negar que tenemos una gran cantidad de leyes de mérito de paragón virtuoso y métodos de rey celestial. Al final, no necesitamos preocuparnos por no tener leyes de mérito, es una lástima que no tengamos herederos. Dijo Liye. A pesar de que la secta había perdido la mayoría de sus leyes de mérito del emperador, al final, todavía eran del linaje del emperador inmortal, tenían una gran cantidad de paragones virtuosos y reyes celestiales, por lo que tenían muchas leyes de mérito de ellos. En realidad, la secta que tenía estas leyes de mérito todavía hacía babear de codicia a innumerables cultivadores y sectas. Nos faltan buenos maestros. Al final, Hu Tieso sonrió amargamente y dijo: voy a hablar sin tener miedo a las burlas. En realidad, los cultivos de nuestro hermano fueron esencialmente autodidactas. Nos arrastramos de un lado a otro tratando de practicarlos. 1. Hay palabras chinas especiales que no se traducen tan bien literalmente, viene a existir es una de ellas. Simplemente significa que se mostrará públicamente en este mundo y actuará, no que estén haciendo. 2. La noche se acerca rápidamente significa que su tiempo se está acabando. Si encuentra algún error, enlaces rotos, contenido no estándar, etc., infórmenos ILT, capítulo del informe IGT, para que podamos solucionarlo lo antes posible. Capítulo 83, Secreto Inmortal del Cielo Diurno, 1. Capítulo 83, Secreto Inmortal del Cielo Diurno, 1. Hace 30.000 años, después de la batalla con la secta Dios Celestial, nuestras pérdidas fueron demasiado grandes. Aunque habían pasado 30.000 años, todavía no pudimos recuperarnos. El Elder Sun no pudo evitar lamentarse suavemente. Los otros ancianos también suspiraban suavemente. El declive de la antigua secta del incienso de purificación era una conclusión inevitable después de esa batalla. Para esa batalla, se podría decir que la antigua secta del incienso de purificación ejerció toda su fuerza para proteger el reino antiguo del incienso de purificación. Después de la pelea, desde los grandes ancianos hasta los discípulos ordinarios, 8 o 9 partes murieron en esa batalla. Al final, la antigua secta del incienso de purificación se vio obligada a regresar al terreno de su secta. Antes de la batalla, la antigua secta del incienso de purificación tenía innumerables maestros y muchos paragones virtuosos, pero solo una parte sobrevivió a la batalla. A pesar de que sobrevivieron algunos grandes ancianos y protectores poderosos, solo estaban extendiendo sus últimos alientos. La pelea de ese año fue demasiado trágica. Incluso los grandes ancianos supervivientes resultaron gravemente heridos y solo podían confiar en fake pills y lab medicines para prolongar sus vidas. Después de que regresaron, inmediatamente se dedicaron al cultivo aislado, no tenían forma de volver a existir. 1. En ese momento, estos grandes ancianos y ancianos supervivientes, con la excepción de la secta en peligro de extinción, no volverían a existir porque sus situaciones personales no eran muy optimistas. En realidad, la antigua secta del incienso de purificación no solo perdió a la mayoría de sus discípulos, sino que también vació una gran cantidad de tesoros y medicinas espirituales de la secta.
Durante esa batalla para proteger el reino antiguo, la secta arrojó muchos tesoros de vida, objetos inmortales e incluso desperdiciaron muchas pastas físicas, medicinas de vida y píldoras del destino. Durante la batalla real, innumerables discípulos aplicaron estas medicinas porque, frente a una situación general sombría, dejaron de lado la precaución para tomar represalias contra la secta Dios Celestial. Vaciaron la bóveda del tesoro de la secta y ahora solo podían presentar unos pocos tesoros y medicinas espirituales. Era esencialmente lo mismo que no tener ninguno, extremadamente difícil de ver. Todos los talentosos discípulos de la secta también murieron en el campo de batalla ese año. Esto provocó la pérdida de las leyes de mérito del emperador de la secta. Incluso con sus grandes cantidades de leyes de mérito de Paragón virtuoso y Rey celestial, desafortunadamente, sus futuros discípulos solo podían confiar en sí mismos. Muchos de ellos tomaron el camino del Dao equivocado, o un camino largo y sinuoso, y, sin el apoyo de los tesoros de la vida y las medicinas espirituales, la antigua secta del incienso de purificación empeoró cada vez más a medida que pasaban los días. Al mismo tiempo, la secta Dios Celestial estableció el reino de la joya celestial. El reclutamiento de discípulos en la antigua secta del incienso de purificación se volvió aún más difícil. Cualquier discípulo con un mínimo de aptitud innata no quería unirse a la secta. Al escuchar a los ancianos recordar la situación, Li Ye pudo entender que no fue fácil para la antigua secta del incienso de purificación sobrevivir ese año, y mucho menos levantarse de nuevo. Si nuestra antigua secta del incienso de purificación quiere crecer, debemos dejarlo ir. Para la generación más joven, después de aprobar el examen con potencial prometedor, permítales cultivar las leyes de mérito de Virtuous Paragon y Heavenly King. Si queremos superar esta prueba, debemos preparar una nueva generación de discípulos. Aunque las leyes de mérito de Virtuous Paragon y Heavenly King son maravillosas, todavía tenemos que dejarlo ir. Sería suficiente tener solo las leyes de mérito del emperador en nuestras manos. Al final, a Li Ye se le ocurrió tal propuesta. Después del declive, debido a que perdieron sus leyes de mérito del emperador, la única ley de mérito del emperador completa fueron las 6 variantes de Kunpeng, por lo tanto, eran extremadamente estrictos con las leyes de mérito de Virtuous Paragon y Heavenly King. En circunstancias normales, a los discípulos ordinarios, sin varios cientos de años de examen, no se les enseñarían estas leyes. Sin embargo, para los discípulos, se perdieron el mejor periodo de cultivo y, sin maestros sabios que les enseñaran, su cultivo fue arrastrado aún más lento. La antigua secta del incienso de purificación no tenía un curso de acción alternativo. La falta de leyes de mérito del emperador hizo que estas leyes de mérito del Paragón virtuoso y del Rey celestial fueran los secretos internos más preciados de la secta. Si fueran revelados al exterior, sería un golpe aún mayor para la secta. Leyes de mérito del emperador, las recuperaremos nuevamente. Al final, estas palabras de Li Ye persuadieron a los 5 ancianos. Con respecto a la sugerencia de Li Ye, los 5 ancianos finalmente aceptaron por unanimidad. Actualmente, el único camino de la secta era levantarse. Sin levantarse, ser destruido por el reino joya celestial y la secta Dios celestial era solo cuestión de tiempo. Querer levantarse significó grandes cambios. De lo contrario, con las reglas conservadoras actuales, decir que quieren subir serían solo palabras vacías. En el momento en que la secta decidió reformarse, en el reino joya celestial, se difundió una noticia. Old Ox Country, Nansen Demangate emprendió una expedición para encontrarse con el reino de la joya celestial. El rey demonio de Nansen Demangate, Lunri, se reunió personalmente con el rey mortal. Esta noticia provocó grandes oleadas de conmoción. No mucho antes de esto, la antigua secta del incienso de purificación acababa de ejecutar a Don Zeng Lon y Lie Sanhou, además de destruir la voluntad del rey mortal. En ese momento, estaban presentes el descendiente y la princesa de Old Ox Country. ¿Ahora el rey demonio Lunri estaba visitando al rey mortal? Esto fue demasiada coincidencia. Nadie sabía el contenido de la reunión de los dos reyes, pero, después de la partida del rey demonio Lunri, la ciudad real del reino joya celestial publicó la noticia de que el conflicto de Lie Sanhou y Don Zeng Lon con la antigua secta del incienso de purificación era solo una cuestión personal. La secta Dios celestial no utilizó un método oficial para anunciar esta noticia, en cambio, utilizaron un canal secreto, y aún así era suficiente decir todo claramente. Al escuchar este rumor, muchas de las sectas dentro del reino joya celestial no pudieron evitar mirarse entre sí. Se dieron cuenta de que la antigua secta del incienso de purificación se había unido con éxito a la Nansen Demangate. En este momento, muchas personas entendieron por qué la antigua secta del incienso de purificación se atrevió a provocar a la secta Dios celestial, fue porque tenían el respaldo de Nansen Demangate. De lo contrario, con el estado de decadencia de su secta, ¿dónde encontrarían el poder para desafiar al reino de la joya celestial?
La antigua secta del incienso de purificación y la puerta del demonio 9 santos colaboran, me temo que todavía no cambiarían las olas ni los vientos. Un maestro de secta no pudo evitar decir. Imagínense ese año, el progenitor de Nan Sen Timanget fue el general personal número 1 del emperador inmortal Min Ren A. La Nan Sen Timanget solía estar bajo la antigua secta del incienso de purificación. A pesar de que la puerta del demonio 9 santos es poderosa ahora y la antigua secta del incienso de purificación está disminuyendo, estos dos todavía trabajaron juntos durante cientos de miles de años. El agua a lo lejos no puede extinguir el fuego cercano. Alguien más también dijo. Incluso si trabajan juntos, la Nan Sen Timanget está demasiado lejos de la antigua secta del incienso de purificación. Con lo débiles que son, la antigua secta del incienso de purificación será destruida tarde o temprano. Esta noticia provocó muchas oleadas en el reino de la joya celestial. La mayoría de las sectas clamaban en voz alta con otras sobre el nuevo desarrollo. Como uno de los personajes principales, la antigua secta del incienso de purificación, liderada por Li Ye, no se preocupó por la noticia. En realidad, al principio, cuando los 5 ancianos escucharon este mensaje, se sorprendieron bastante. La Nan Sen Timanget apoyándolos, esto estaba completamente fuera de sus expectativas. Sin embargo, al ver el comportamiento tranquilo de Li Ye, entendieron que el apoyo de Nan Sen Timanget no era para ellos, fue para Li Ye. Dentro de la secta, Li Ye, con el apoyo de los 5 ancianos, comenzó a reformar agresivamente la secta. Comenzó dando leyes de mérito a los nuevos discípulos. Después de los exámenes, a los discípulos con talento se les dieron leyes de mérito de paragón virtuoso y rey celestial, independientemente de si se trataba de una ley de vida, un mérito de destino o una técnica física. 2. Para preparar a un grupo de discípulos con potencial, se podría decir que Li Ye empuñaba personalmente la espada mientras seleccionaba a sus discípulos. La distribución de las leyes del mérito fue planeada por él. Sus acciones fueron crear un nuevo poder central para la antigua secta del incienso de purificación, y este nuevo grupo de poder central sería la esperanza futura de la antigua secta del incienso de purificación. Dividió este poder central en 4 partes. La segunda generación, incluidos los líderes y protectores seccionales, estuvo dirigida por el Protector Mo. Li Ye eligió al Protector Mo porque era un seguidor leal. También valoró el cultivo tranquilo y constante del Protector Mo. La tercera generación que había sido aceptada formalmente en la secta estaría dirigida por Ku Dao Li. Ku Dao Li fue inicialmente un discípulo en la biblioteca de escrituras, pero Li Ye lo destacó especialmente. Li Ye tenía sus propias razones para elegir a Ku Dao Li. Ku Dao Li tenía cierta fama y respeto entre los discípulos de la tercera generación. Además, sus talentos no eran malos. Sin embargo, lo más importante fue que Ku Dao Li fue prudente, mientras pudiera ser refinado y arreglado, definitivamente se convertiría en un gran personaje. En cuanto a otra parte, fueron los 300 discípulos del clan Zheng Tik. Este era un grupo preparado personalmente por Li Ye. Fueron entrenados demoníacamente bajo su mando, y este grupo sería dirigido por su PI. Finalmente, la última parte fueron los discípulos que no se han unido formalmente a la secta. Se convertirían en la fuerza de reserva y también eran la esperanza de la antigua secta del incienso de purificación en el futuro. Inicialmente, Li Ye quería que Nan Wai Ren liderara a estos discípulos de reserva, pero este mocoso era demasiado inteligente. De buena gana eligió quedarse al lado de Li Ye para ser un sirviente personal, e incluso renunció a su puesto de enviado. Si fuera cualquier otra persona, no tomaría la misma decisión. Hay que saber que liderar a unos miles de discípulos que no se han unido formalmente a la secta sería como tener el mismo poder comparable al de un protector. Además, Nan Wai Ren era un discípulo con las calificaciones para aprender la ley del mérito de los 10 Sol Violeta Yang. Si pudiera esperar unos años más y practicar mucho, incluso podría convertirse en el protector más joven de la antigua secta del incienso de purificación. Sin embargo, Nan Wai Ren no eligió esa opción. Renunció a todos los puestos y decidió quedarse con Li Ye como un sirviente sin ningún estatus. Esta decisión puede parecer idiota, pero de hecho, fue la elección más inteligente. Li Ye personalmente enseñó el Dao a los discípulos con potencial y fuerte fuerza de voluntad. Bajo la influencia de la reforma agresiva de Li Ye, los líderes seccionales, los protectores e incluso los ancianos de la antigua secta del incienso de purificación estaban practicando sus cultivos aún más. 1. Aquí usé volver a existir como en el capítulo anterior, espero que no sea demasiado confuso. 2. Estos son solo métodos de cultivo relacionados con la rueda de la vida, el palacio del destino y el físico. 3. Ku Dao Li estaba en el capítulo 28. Estaba trabajando en la biblioteca y fue educado y servicial con Li Ye.
Si encuentra algún error, enlaces rotos, contenido no estándar, etc., infórmenos ILT, capítulo del informe IGT, para que podamos solucionarlo lo antes posible. Capítulo 84, Secreto inmortal del cielo de la luz del día, 2. Capítulo 84, Secreto inmortal del cielo de la luz del día, 2. Habiendo escuchado la conferencia de Liye, sin mencionar a los líderes y protectores seccionales, incluso los ancianos se sorprendieron. Al final, los 5 ancianos llegaron a la puerta de Liye para pedirle que les sermoneara. En este momento, los 5 ancianos estaban extremadamente convencidos por Liye. Desde su perspectiva, Liye fue enseñado por el patriarca, por lo que conocía las verdades más profundas de los métodos dentro de la antigua secta del incienso de purificación. Liye dijo a los 5 ancianos: los ancianos se han estado cultivando durante más de 1000 años y sus cimientos de Dao están fortalecidos. A menos que destruyas y rehagas tu cultivo desde el principio, sería imposible avanzar mucho. Por el momento, solo puedes corregir los defectos y maximizar y optimizar la base del Dao con cambios menores en tu cultivo. Sin embargo, mientras todos ustedes sean persistentes, en el futuro, todavía habrá esperanza de atravesar el reino de los antiguos santos. Los 5 ancianos se habían cultivado durante demasiado tiempo y sus cimientos de Dao estaban incompletos y con defectos. Esta fue una conclusión inevitable, a menos que se destruyera la base del Dao, era imposible hacer un gran cambio. Liye solo pudo hacer pequeños ajustes por ellos. Sin embargo, los mayores todavía estaban muy emocionados. Eran conscientes de que no tenían ninguna posibilidad de convertirse en seres iluminados, y mucho menos en santos antiguos. En este momento, Liye les dio esperanza y los motivó mucho. El grupo de Heu Tiezhou atribuyó el conocimiento de Liye al patriarca que le enseñó el Dao en su sueño, por lo que heredó las verdades profundas e incomparables del emperador inmortal Min-Ren. Sin embargo, no sabían que Liye llevó al emperador inmortal Min-Ren al camino del cultivo. Después del flujo de 10.000 edades, Liye cultivó innumerables grandes personajes, naturalmente, era un maestro sabio incomparable. Otra cosa que agitó los espíritus de los ancianos fue que Liye, a partir de su sueño, encontró otra ley de mérito incompleta llamada método de vida de los 9 calderos. La noticia aún más emocionante fue que, después de que Liye meditara la ley del mérito del cielo diurno, pudo encontrar la ley secreta de la voluntad del cielo, secreto inmortal del cielo diurno, de la antigua secta del incienso de purificación. Esto provocó que los ancianos sorprendidos pasaran mucho tiempo sin dormir. Ley secreta de la voluntad del cielo, A. Esto absolutamente haría que innumerables cultivadores y sectas se volvieran locos. Sin embargo, el método de vida de los 9 calderos y el secreto inmortal del cielo diurno se han convertido en los principales secretos de la secta. Además de los 5 ancianos, solo Liye sabía de ellos. En el momento en que la instrucción Dao de Liye envió a la secta por el camino correcto, llegó el momento de cultivarse personalmente. Sin embargo, el primer anciano Heu Tiezhou llegó a su puerta y lo llevó al antiguo edificio triangular para ver una cosa. Liye siguió a Heu Tiezhou hasta el antiguo edificio. Dentro del tesoro que contenía tesoros y medicinas espirituales, fueron a una esquina y Heu Tiezhou dijo: después de lo que dijiste la última vez, ordené especialmente a algunos discípulos que reorganizaran la biblioteca de escrituras, la armería de armas y la casa del tesoro. Posteriormente, algunos discípulos encontraron este objeto, pero no pudimos ver sus propósitos. También es extremadamente pesado. Una antigua tablilla estaba colocada en la esquina, estaba completamente oscura y sin luz. La parte superior estaba grabada con grabados claros, eran complejos hasta el punto de resultar onerosos. Esta antigua tablilla había experimentado una cantidad desconocida de años y estaba llena de agujeros en la parte superior. Esto no se debió a la erosión del tiempo sino más bien a las marcas de espada. Liye, durante sus millones de años, había visto muchos tesoros, pero cuando miró meticulosamente esta antigua tablilla, su expresión cambió. Este tipo de objeto, lo había visto una vez. Aunque no era la misma tablilla antigua frente a él, el objeto que vio era un objeto con un origen similar. ¿De dónde viene esto? Finalmente, Liye le preguntó a Heu Tiezhou. No está claro. Heu Tiezhou sacudió la cabeza y dijo: tenía la impresión de que esta antigua tablilla siempre había estado en este lugar. En cuanto a su origen exacto, no estoy seguro. Quiero esto. Al final, Liye habló. El origen de esta antigua tablilla no era común y quería examinarla. Con respecto a la solicitud de Liye, Heu Tiezhou aceptó de inmediato. Por el momento, Liye era similar al maestro de secta de la antigua secta incienso de purificación. Incluso si el maestro de secta, Suyong Huang, regresara, lo más probable es que no tuviera la misma autoridad que Liye. ¿Los pisos sellados, no hay posibilidad de abrirlos? En el momento en que abandonaron la casa del tesoro,
Heu Tiesou le preguntó a Liye. Hoy, para Liye, la antigua secta del incienso de purificación no tenía ningún secreto. Incluso los 5 ancianos le permitieron entrar al 6º piso de la biblioteca de escrituras. Heu Tiesou también lo llevó personalmente a ver los 3 pisos sellados en la parte superior. Difícil de decir. Liye miró el sello del antiguo edificio triangular, él se limitó a sonreír y meneó la cabeza. Esto no es importante, puede que no haya nada allí. Existe la posibilidad de que haya sido simplemente un sabio inmortal que lo selló para inspirar a las generaciones futuras. ¿Podrías dar más detalles? Heu Tiesou no pudo evitar preguntar. Liye respondió sonriendo. Para abrir el sello, me temo que solo se necesita un paragón virtuoso para hacer un movimiento. Piénselo, se rumorea que los últimos 3 pisos tienen tesoros de vida del emperador inmortal y artículos del emperador inmortal. Los discípulos generacionales de la secta los deseaban desesperadamente, e incluso los protectores y ancianos estarían ansiosos por convertirse en paragones virtuosos para obtener los tesoros del emperador inmortal. Hace 30.000 años, la pérdida en esa batalla fue demasiado aterradora. Si realmente quedaran tesoros, me temo que todos habrían sido usados durante esa batalla. ¿Por qué la necesidad de sellarlos? Liye sonrió. Al escuchar las palabras de Liye, Heu Tiesou sintió que tenía sentido. Pensando en ello, si hubiera medicinas espirituales o tesoros inmortales, se habrían utilizado durante la urgencia de esa batalla. Nada era más importante que proteger el reino antiguo del incienso de purificación. Los ancianos de muchas generaciones, en los últimos 30.000 años, habían esperado con ansias el tesoro del emperador inmortal, pero no esperaban esto. Pensando en ello de nuevo, el propio Heu Tiesou no pudo evitar reírse y no pudo evitar lamentarse. Al regresar a Lonely Peak, Li Xuan-Yan le trajo una noticia a Liye y ella dijo. Ha llegado el Alchemicaster, Zheng Lao, de nuestra secta. ¿Cuándo podemos comenzar el refinamiento de Physique Paste? 1. La repentina mención de este asunto por parte de Li Xuan-Yan le recordó a Liye. Recientemente, había estado demasiado ocupado con la reforma de la antigua secta del incienso de purificación. Le dio unas palmaditas en la cabeza y dijo. Este asunto trivial, casi lo olvido. Aquí, Liye le ordenó a Li Xuan-Yan. Informe al Elder Heu, dígale que prepare cuidadosamente los materiales medicinales. En 3 días prepararé el caldero y comenzaremos el refinamiento de Physique Paste. Li Xuan-Yan no planteó ni una pizca de objeción e inmediatamente siguió la orden. Ella, hija orgullosa de este cielo y princesa de un país, reveló su docilidad y gentileza. 3 días después, en Lonely Peak, el Elder Heu había preparado todas las hierbas medicinales necesarias para Liye, y el abuelo Zheng de Nine Saint-Emanget también estaba preparado para refinar la pasta física. Para esta cuestión de refinamiento, el propio Elder San vino a observar. Como maestro de alquimia, era tabú dejar que otros observaran, sin embargo, el abuelo Zheng aceptó inesperadamente. El abuelo Zheng, en Nine Saint-Emanget, no solo era un anciano, sino que también era el maestro de alquimia más poderoso. Esta vez, el rey demonio Lunri lo envió aquí para refinar la pasta física de Liye, fue suficiente para mostrar su gran respeto por Liye. ¿Cuántas veces puede refinar el abuelo Zheng? Al ver al abuelo Zheng, Liye no se contuvo y preguntó. El abuelo Zheng parecía un anciano desordenado, pero el Elder San era muy respetuoso con él, incluso hasta el punto de temerle. Hay que saber que los ancianos de la antigua secta del incienso de purificación no tenían calificaciones para encontrarse con un anciano de la Nine Saint-Emanget, y mucho menos con su maestro de alquimia más poderoso. El Elder San entendió que la llegada del abuelo Zheng se debía a la cara de Liye. 8 refinamientos. El abuelo Zheng no era un hombre de muchas palabras y era muy directo. El abuelo Zheng es de hecho el maestro de alquimia número 1 de Nine Saint-Emanget, no puedo creer que puedas refinarlo 8 veces. Al escuchar al abuelo Zheng, el Elder San exclamó con sorpresa. Este joven puede hacer 5 refinamientos estables, pero 6 refinamientos no están garantizados en absoluto. Las pastas físicas y los medicamentos para la vida se pueden refinar 9 veces. Cuanto mayor sea el número de refinamientos, mejor será la esencia. El abuelo Zheng miró fijamente al Elder San y dijo. La verdadera prueba de un maestro de alquimia no son las pastas físicas ni las medicinas vitales, sino las píldoras del destino. Una píldora del destino es la verdadera prueba esencial de un maestro de alquimia. Esto es cierto. Respecto a estas palabras, el Elder San también reconoció y dijo. Si la creación de la píldora del destino no tiene éxito, sería una píldora dañada. Sin embargo, una pastilla incompleta era un asunto menor. Si el caldero también se rompiera, sería un gran desastre. Cuando refino una píldora del destino,
Puedo hacer 3 transformaciones, 4 transformaciones definitivamente resultarían en una píldora dañada. Physique Pastes y Life Medicines tienen 9 refinamientos, mientras que Fate Pills tiene 9 transformaciones. La píldora del destino era completamente diferente de la pasta física y la medicina vital. Si faltara la habilidad del maestro de alquimia, la pasta física y la medicina vital creadas por él aún serían utilizables y solo sus efectos se reducirían considerablemente. Sin embargo, la píldora del destino era diferente. Si el poder del maestro de alquimia fuera insuficiente y hubiera un error, el caldero que contenía la píldora del destino sería destruido. En el peor de los casos, incluso el caldero celestial también sería destruido. Por eso había un dicho entre todos los maestros de la alquimia, que la verdadera prueba para un maestro de la alquimia era la creación de las píldoras del destino. Por eso, bajo las circunstancias de la secta de no tener un maestro de alquimia apropiado, el Elder San aún podía refinar 5 veces con facilidad. A pesar de que la médula de la bestia faltaba en años, aún podía asumir la responsabilidad de ser el maestro de alquimia de Lille. Incluso si su poder era insuficiente y no podía compensar la falta de años en la médula de la bestia, la pasta física no estaría incompleta y el caldero no sería destruido. Solo la calidad de Physique Pastes se reduciría considerablemente. 8 refinamientos, esto es suficiente para compensar la falta de años en la médula de la bestia del Hell Iron Ball. Empecemos. En cuanto a la habilidad del abuelo Zeng, Lille la reconoció. Para alguien como el que estaba cultivando un método de físico inmortal, la mejor opción sería una pasta de físico inmortal junto con un maestro de alquimia que pudiera hacer 9 refinamientos. Sin embargo, bajo las circunstancias actuales de la antigua secta del incienso de purificación, no tenía otra opción. Incluso se podría decir que con la situación actual de la secta, esta ya era la mejor condición posible. 1. Lao significa abuelo, por lo que en realidad es abuelo Zeng. Si encuentra algún error, enlaces rotos, contenido no estándar, etc., infórmenos ILT, capítulo del informe IGT, para que podamos solucionarlo lo antes posible. Capítulo 85, Pasta King Physique, 1. Capítulo 85, Pasta King Physique, 1. Abierto. Gritó el abuelo Zeng y convocó su caldero celestial. De repente, un enorme caldero se paró frente a Lille y los demás. Este caldero gigante era definitivamente grande. Tenía la altura de 2 personas y el doble del tamaño de un recipiente de agua grande. Este caldero tenía la forma de una bestia auspiciosa, y la boca del caldero era como el ancho mar, aparentemente capaz de tragarse los 3 ríos. Durante su aparición, hebras de fragancias medicinales exudaron del cuerpo como un humo azul persistente. Esta fragancia, como almizcle y casia, fue suficiente para que la gente supiera que el tesoro medicinal dentro de este caldero era absolutamente de primera clase. Le diste de comer hierba de 8 joyas, hoja de 6 margaritas, rama de coral violeta. Lille olió el aroma y enumeró las plantas medicinales una por una, luego miró al abuelo Zeng y dijo. Parece que el abuelo Zeng sabe muy bien cómo templar los polvos dorados. Había un dicho ortodoxo entre los Alchemy Masters, hervir la pasta física, procesar la medicina vital, refinar la píldora del destino y, en cuanto a los polvos dorados, el templado era el método principal. Para Physique Pastes, el método principal era hervir, vida los medicamentos utilizaron el procesamiento como clave, la creación de una píldora del destino fue por refinamiento, y los polvos dorados surgieron del templado. Existían sistemas establecidos para la creación de pastas físicas, medicinas para la vida y píldoras del destino. Solo la medicina Golden Powder no tenía un sistema claro para los Alchemy Masters. El abuelo Zeng se sorprendió y miró a Lille. Habiendo solo olido las fragancias, inmediatamente conoció las plantas medicinales que se usaban para alimentar el caldero celestial y también sabía que se especializaba en medicinas del poder dorado. Esto podría considerarse un ancestro de la alquimia con un conocimiento perfecto de las plantas medicinales. El abuelo Zeng miró con asombro a Lille y preguntó. ¿Cultivas el Dao de la alquimia? Lille sacudió la cabeza con una sonrisa y dijo. El Dao de la alquimia es solo un hobby mío. Terminado de hablar, miró hacia el caldero del abuelo Zeng y dijo. La llama origen tiene una propiedad yin, pero dentro de la suavidad también hay firmeza. Este caldero tuyo era del tipo llama yin de origen natural, sin embargo, agregaste Jewel Grass que tiene firmeza dentro de la suavidad. Casualmente, este tipo de Origin Flame es el más adecuado para hervir la médula de la bestia de un Hell Iron Ball. Aquí, miró a Li Xuan Yan que estaba a su lado. Sin lugar a dudas, Li Xuan Yan había informado su situación exacta a Nine Sen Demon Gate. Las continuas palabras de Li asustaron al abuelo Zeng. Comprender la esencia de la medicina y discernir el caldero celestial de esta manera requeriría cientos o miles de años para lograr algún logro menor. Incluso más de 1000 años de estudio no necesariamente significarían tal logro.
¿realmente no cultivaste el Dao de la alquimia? El abuelo Zeng quedó repentinamente asombrado, y solo el Elder San y Li Xuan estaban tranquilos. Estaban acostumbrados a las insondables habilidades de Li Ye. Es solo un pasatiempo menor, he leído algunos rollos de medicinas. Li Ye respondió con indiferencia. El abuelo Zeng guardó silencio. Con solo leer algunos pergaminos de medicina, para dominar de inmediato la esencia de la alquimia y los calderos celestiales, otros maestros de la alquimia bien podrían ahorcarse y suicidarse. Este asunto era esencialmente imposible, ni siquiera un genio tendría la capacidad de leer algunos pergaminos y entenderlo todo. Esto requirió la acumulación de conocimiento a través del tiempo. Sin embargo, este chico frente a él solo tenía 14 años, ¿dónde encontraría el tiempo para acumular todo el conocimiento? El abuelo Zeng, naturalmente, no sabía que el sistema actual de alquimia se originó en Li Ye y el dios de la alquimia ese año. Si él no entendía la esencia de la alquimia, ¿quién en este mundo lo entendería? Comenzar. El abuelo Zeng estaba confundido y aturdido mientras Li Ye estaba tranquilo en sus pensamientos. Este asunto, para él, no fue suficiente para alcanzar la cima. El abuelo Zeng colocó su palma sobre el caldero celestial y asintió con la cabeza. Comienzo. Acababan de salir sus palabras cuando el fondo del caldero emitió ondas y ondas de llamas. No eran demasiado poderosos, pero tampoco débiles. Estas ondas de llamas se entrelazaron entre sí, convirtiéndose en un horno, era como si pudiera refinar todas las existencias. El cadáver de la tortuga de las 9 longevidades, la columna vertebral. De la serpiente Windling, la cola del tigre de sangre, el cerebro del escorpión de fuego, los ojos del fantasma gordo. Gritó gravemente el abuelo Zeng. El Elder San voluntariamente se mantuvo a un lado como asistente. Al escuchar la voz del abuelo Zeng, inmediatamente abrió el cofre del tesoro y arrojó los materiales medicinales, en orden, uno por uno, en el caldero celestial, también gritó. El cadáver de la tortuga de las 9 longevidades, 120.000 años, la columna vertebral de Wendling Serpent, 110.000 años, la cola de Blood Tiger, 110.000 años. Finalmente, todos los materiales medicinales de apoyo se colocaron en la llama origen del caldero celestial. En este momento, el abuelo Zeng activó la llama origen. La llama origen Jin, con firmeza dentro de la suavidad, se hizo cada vez más fuerte, todos los materiales se derritieron en un líquido medicinal y comenzó a hervir. En ese momento, el horno de fuego dentro del caldero celestial comenzó a emitir una fragancia especial, un hedor sin hedor, un olor dulce sin dulzura. No era maloliente ni dulce, este aroma era único. Echa la médula de la bestia. En ese momento, el abuelo Zeng gritó en voz alta. Al escuchar estas palabras, el Elder San sacó con cautela una caja del tesoro y la abrió. Dentro había un objeto de 1 metro de largo como un hueso, esta fue la médula ósea medicinal principal para Physique Paste. El Elder San arrojó la médula de la bestia en el brebaje medicinal. Al principio, la médula de la bestia parecía muy normal, pero, una vez que la capa exterior de los huesos se derritió, la esencia de la sangre finalmente comenzó a fluir. ¡Mu! En ese momento, el rugido de un toro sonó en el interior. Apareció un toro de hierro del tamaño de un puño, rodeado por un aura Jin que no se disipaba. Soltó un largo relincho y comenzó a correr como loco, con sus pies emitiendo continuos truenos, era como si quisiera sacudir el caldero celestial. La médula de la bestia era la parte más importante de la columna vertebral de una bestia celestial. Contenía toda la esencia de la bestia. Incluso cuando la bestia murió, toda la esencia de su cuerpo permaneció en esta médula. A pesar de que el Hell Iron Ball estaba muerto, en el momento en que su esencia fluyó, otros aún podían ver la voluntad del Hell Iron Ball. No importa qué tipo de médula de bestia fuera, no estaban dispuestos a ser refinados. Sin embargo, una vez que estuvo dentro del caldero celestial, incluso si no estuviera dispuesto, no podría escapar al destino del refinamiento. A pesar de que la voluntad del Hell Iron Ball estaba arrasando con una presencia imparable como si quisiera pisotear la llama del origen, sin embargo, en ese momento, el aura de la bestia auspiciosa explotó. Se podía ver a la bestia auspiciosa canalizando las leyes universales del mundo, todo el caldero celestial se volvió ferozmente aterrador, como un maestro que despierta. Con el poder del caldero celestial explotando, suprimió con éxito al Hell Iron Ball que se movía rápidamente. Al final, la esencia del toro, junto con las medicinas derretidas, se combinaron. Un caldero celestial no era un objeto sin vida. Se podría decir que fue creado por el cielo y la tierra. Dentro del caldero, había su propio mundo, capaz de suprimir todas las medicinas espirituales. Por supuesto, los calderos celestiales también tenían su propia clasificación. El poder del maestro de alquimia estaba directamente relacionado con el caldero celestial, cuanto más fuerte fuera el maestro de alquimia, más poderoso sería el caldero.
En el momento en que un maestro de alquimia obtuviera un caldero celestial, sería el momento en que estaría en su rango más débil. Luego, el maestro de alquimia lo alimentaría continuamente con chispas de llamas y plantas medicinales, y también produciría píldoras del destino y pastas físicas sin parar, lo que haría que el caldero celestial se volviera más poderoso. Este proceso fue considerado la fusión entre el caldero celestial y el maestro de alquimia. Por supuesto, hubo algunos maestros de alquimia que heredaron los calderos celestiales de sus predecesores. Sin embargo, este proceso de herencia fue muy difícil. Especialmente cuando el rango del caldero celestial era alto, el proceso de integración se volvió casi imposible para el maestro de alquimia. Al final, el pilar medicinal se convirtió en pasta medicinal. Esta pasta era espesa y escamosa. Dentro del color rojo carmesí había un toque de púrpura, que emitía un aroma medicinal especial. Observar este tipo de pasta medicinal fue suficiente para que a otros les gustara. Sin embargo, la pasta medicinal no se completó. En ese momento, el abuelo Zeng cambió sus encantamientos medicinales y activó el caldero celestial. Dentro del caldero, surgió un olor que no era de pasta medicinal, sino del tesoro medicinal del caldero. El tesoro medicinal absorbió y liberó la esencia de la pasta y se fusionó con la llama origen. En este momento, la llama origen parecía estar viva mientras lamía la pasta física. Todo el caldero giró lentamente en un círculo, haciendo que la llama moliera la pasta y haciendo que la pasta espesa se volviera mucho más pequeña. Este fue el efecto del tesoro medicinal del caldero celestial. Ya fuera hervir una pasta física o refinar una píldora del destino, confiar únicamente en las propiedades medicinales de los materiales no era suficiente. Incluso la llama del origen no pudo fusionar todas las diferentes propiedades en armonía. En este momento, las poderosas propiedades medicinales del tesoro medicinal eran necesarias para equilibrar los materiales, junto con la llama origen, para lograr la armonización de la pasta. En lo que respecta a Physique Paste, cuanto mayor sea la cantidad de refinamiento, más cerca estará la fusión de la perfección. Este proceso, además del poder del maestro de alquimia, también fue decidido por el tesoro medicinal del caldero celestial. Este proceso ya no fue posible después del cuarto refinamiento. En este momento, Physique Paste se volvió meticulosamente suave y tersa, como grasa de dragón. Incluso alguien que no estaba al tanto de las artes sabía que esto era lo bueno. Desafortunadamente, los años de la médula de la bestia no fueron suficientes, solo pude refinarla 4 veces y media. El abuelo Zeng, al ver este proceso, solo pudo suspirar y lamentarse. Genial, digno de ser un gran maestro de 8 refinamientos. Al ver la pasta física dentro del caldero, el Elder Sun no pudo evitar exclamar. Si fuera yo, y los años de la médula de la bestia fueran insuficientes, entonces me temo que ni siquiera podría sostener el cuarto refinamiento, los efectos medicinales se reducirían enormemente. La capacidad de refinamiento de Physique Paste del anciano San se mantuvo estable en 5 refinamientos, mientras que el abuelo Zeng estaba en 8 refinamientos. En principio, usando la habilidad del abuelo Zeng, 5 refinamientos no habrían sido un problema. Desafortunadamente, el material impulsor principal, la médula de la bestia, no tenía la edad suficiente y solo pudo hacer 4 refinamientos y medio. También había rangos para Physique Pastes, de menor a mayor, Houtian Physique Paste, Xiantian Physique Paste, King Physique Paste, Saint Physique Paste y Immortal Physique Paste. No solo había rangos para estas pastas Physique, sino que la cantidad de refinamientos también afectó su fuerza medicinal. Una pasta física Houtian solo requería un refinamiento. Incluso un maestro de alquimia novato podría refinar este rango. Las pastas físicas Xiantian requirieron de 2 a 3 refinamientos, Ken Physique Paste requirió de 4 a 6 refinamientos. Una pasta de físico santo requirió de 7 a 9 refinamientos, mientras que una pasta de físico inmortal tuvo que hacerse con 9 refinamientos. Actualmente, la pasta física de Li Ye era del nivel rey. En el momento en que la secta buscaba un maestro de alquimia para Li Ye, solo había 2 opciones disponibles, el Elder Sun y Kaosion. La habilidad de Kaosion era superior a la del Elder Sun en un paso, y se mantenía estable en 6 refinamientos. En teoría, ambos tenían la calificación para refinar una pasta Ken Physique. Sin embargo, en realidad, los años de la médula del Hall Iron Bowl no fueron suficientes para ser el principal material impulsor de esta Ken Physique Test. Tanto Kaosion como el Elder Sun no podrían refinarlo 4 veces y tendría un impacto directo en el efecto de Physique Paste. 1. Toda esta frase pretende sonar poética. Hervir aquí significa refinar lentamente a través del fuego. Las palabras procesar y refinar aquí eran originalmente parte de 2 palabras que deberían estar juntas, es decir, refinar extremadamente, pero dividió las palabras extremo y refinar y las dejó delante de medicina y píldora, que es una palabra literaria china común. Técnica.
En otras palabras, Refine podría ser un sustituto en inglés de todos ellos. Si encuentra algún error, enlaces rotos, contenido no estándar, etc., infórmenos ILT, capítulo del informe IGT, para que podamos solucionarlo lo antes posible. Capítulo 86, Pasta King Physique, 2. Capítulo 86, Pasta King Physique, 2. Se ha completado el refinamiento de Physique Paste. En este momento, Lille se había quedado hasta los pantalones y saltó al caldero sin dudarlo, sumergiendo su cuerpo en la pasta. En este momento, el caldero celestial se cerró lentamente y, finalmente, se selló todo el caldero del tesoro. Sin embargo, esto estaba lejos de terminar. El abuelo Zen tomó el control del caldero y lentamente retiró la llama origen. Las chispas de las llamas todavía lamían la pasta física, para que hirviera lentamente. Dentro del caldero, incluso la cabeza de Lille estaba sumergida en la pasta física. Los poros de todo su cuerpo se relajaron y canalizó los encantamientos para el físico inmortal supresor del infierno. En este momento, hubo sonidos atronadores dentro del cuerpo de Lille. La pasta física parecida al mercurio invadió omnipresente el cuerpo de Lille, y la esencia de la pasta se combinó con la esencia corporal de Lille. La médula de la bestia del Hell Iron Bull, como principal fuerza impulsora, era la pasta más apropiada para el House of Racing Immortal Physique de Lille. El aguanieve de la pasta cubrió el cuerpo de Lille. Poseía un físico mortal. Aunque estaba cultivando un físico inmortal, en este momento, su físico aún no se había completado, por lo tanto, estaba caóticamente disperso. Sin embargo, Physique Paste estaba refinando los huesos y músculos de Lille, purificando la sangre y la carne. Bajo los encantamientos, su físico inmortal, una vez más, sufrió cambios, y todo su cuerpo fue transformado y mejorado enormemente por los efectos medicinales. El físico mortal natural de Lille era extremadamente débil, sus músculos, huesos, sangre y carne eran extremadamente débiles. A pesar de que su cuerpo mejoró después de practicar el físico inmortal, todavía no era comparable a un físico santo natural. Por eso este bautismo fue extremadamente importante para Lille. Para aliviar su cuerpo innatamente débil, absolutamente tiene que usar una pasta física, cuanto más alto sea el rango, mejor, para reconstruir su cuerpo. Todo el proceso de reconstrucción del cuerpo fue extremadamente doloroso. Era similar a abrir todos sus huesos, aplastar sus músculos e incluso extraerle la médula ósea para usar Physique Paste para refinarlos. A pesar del arduo y doloroso proceso, Lille aún pudo resistirlo sin gemir ni una sola vez. Se desconocía cuánto tiempo duró el proceso. Al final, la pasta física finalmente se agotó y se convirtió en barro seco. Toda su esencia fue refinada por el físico inmortal cuando fue absorbida por el físico interior de Lille. Se produjo un boom explosivo. En este momento, el interior del cuerpo de Lille estaba siendo frito de principio a fin, y finalmente, su físico interno había sido refinado con éxito. Se formó un puño tan pequeño como un feto y oscuro como el hierro. Este pequeño físico interior pesaba más allá de la imaginación, como el metal divino más pesado de este mundo. En este momento, las leyes universales del físico inmortal supresor del infierno, como hebras de seda, cubrieron este físico interior negro. Al final, las leyes universales del físico inmortal cubrieron el físico interior, se escondieron lentamente dentro del corazón y las leyes finalmente se sumergieron junto al físico interior. Sin embargo, las leyes universales continuaron girando sin parar. El físico interior estaba protegido por el corazón, la rueda de la vida residía en el cuello y el palacio del destino estaba escondido en el meridiano Nigón 1. Un físico interno formado significaba que Li ya había superado el gran nivel de finalización del físico Yun y había entrado en el reino del palacio provisional. Rueda, rueda. En este punto, el caldero celestial abrió la boca. Li Ye saltó y sonrió. Éxito. Este asunto se lo he impuesto al abuelo Zeng. 2. En este momento, el abuelo Zeng y los demás observaron a Li Ye y vieron que todo su cuerpo estaba bendecido con músculos poderosos, era como si estuviera elaborado con metales. Emitía un aire de fuerza ilimitada. Pasta King Physique A. Realmente inimaginable. Incluso un físico mortal podría refinarse hasta tal estado. Al ver el cuerpo de Li Ye, el Elder San no pudo evitar sentir envidia. La secta solo tenía una King Physique Paste y, en este momento, entró por completo en el cuerpo de Li Ye. Las percepciones del abuelo Zeng y Li Xuan Yan eran más agudas, especialmente Li Xuan Yan, había adivinado el físico real que Li Ye estaba practicando. Sus conjeturas no se referían solo al cuerpo físico. En este momento, su observación de Li Ye se vio afectada por una fuerza poderosa, una fuerza tan pesada como millones de jin golpeando la cara. Era como si el cuerpo de Li Ye fuera una montaña divina con un peso insondable. Solo su cuerpo fue suficiente para suprimir todas las existencias y,
después de su metamorfosis, su cuerpo era como un arma extraordinaria. Estaba lleno de fuerza y violencia. La expresión de sorpresa de Li Xuan-Yan reveló que ella era consciente de que Li Ye refinó su físico interno en el físico inmortal supresor del infierno. Ella entendió el verdadero significado detrás de la finalización del físico interior inmortal. Aunque Li Ye tenía un largo camino por delante para alcanzar la gran finalización, en el momento en que se completó su físico interior, la base del físico inmortal fue exitosa. En este momento, Li Xuan-Yan era consciente de que este antiguo cuerpo de Li Ye, una vez activado, innumerables tesoros de vida y tesoros verdaderos no podrían resistir su presión. Buen físico. El abuelo Zen no pudo evitar exclamar. No sabía exactamente el físico que Li Ye estaba cultivando, pero, con solo sentir la presión golpeando su rostro, supo que este físico era absolutamente maravilloso. En cuanto a